Capítulo 31. 7 hadas de la nube congelada. Chu Yueli. Espera un minuto. No puedes marcharte todavía. Una voz vino desde atrás y detuvo temporalmente a Xiao Che en su trayectoria. Xiao Yulong caminó rápidamente hacia Xiao Che y, al mismo tiempo, dijo con un rostro justo: todo el mundo sabe que Xiao Che se casó hace 4 días, y con quien se casó es nuestra belleza número 1 de Ciudad Nube Flotante, la preciosa hija de la familia Xia Qingyue. Pero, todos no deben olvidar la razón por la cual Xia Qingyue se casó con Xiao Che. Es porque el hijo del quinto dignatario, Xiao Jing, había salvado la vida de Xia Qingyue en el pasado. La primera razón era para pagar la deuda de gratitud, y la segunda razón era para honrar el compromiso nupcial de hace 16 años. Pero si es para pagar la deuda de gratitud u honrar el compromiso nupcial, con el que debería haberse casado era el hijo biológico de Xiao Jing, y no este bastardo que no es del linaje del clan Xiao, y que salió de quién sabe dónde. Las palabras de Xiao Yulong recordaron instantáneamente a todos. El hecho que Xia Qingyue se había casado con Xiao Che fue a causa del acuerdo hecho hace 16 años. Puesto que Xiao Che no era más el hijo biológico de Xiao Jing, por tanto, el matrimonio era precisamente un error absoluto, y puesto que fue un error, debería. Xiao Che no miró atrás, y respondió fríamente: Xiao Yulong, no es asunto tuyo interferir en mis asuntos matrimoniales. No, es mi asunto. Xiao Yulong sonrió de manera burlona y dijo: en este momento, toda Ciudad Nube Flotante sabe que la belleza número 1 se ha casado en nuestro clan Xiao. Después de hoy, la ciudad entera sabrá también que esta hermosura número 1 de hecho no se desposó en el clan Xiao, sino con un hijo bastardo que el clan Xiao había estado alimentando en vano por 16 años. Y lo que enorme broma sería. Volviendo su mirada, él miró al silencioso Xia Hongyi que estaba de pie en la parte trasera. Yulong levantó su voz de nuevo y continuó: Maestro Xia, a partir de lo que Yulong había oído, usted y Xiao Jing habían sido hermanos de armas hace años, y puede haber sido su deseo desposar su hija a Xiao Che. Sin embargo, ahora que la verdad está dicha, que este Xiao Che en realidad no era el hijo de Xiao Jing, sino era solo un niño bastardo que fue recogido Dios sabe dónde, supongo que debe sentirse conflictivo en su corazón y está teniendo problemas aceptando esto ahora mismo. Xia Hongyi permaneció en silencio, pero su expresión facial en efecto parecía algo terrible. Y en este momento, el resto de los discípulos del clan Xiao que no podían soportar ver el matrimonio de Xia Qingyue con Xiao Che, finalmente encontraron su oportunidad para desahogar sus frustraciones y comenzaron a gritar: Xiao Yulong está en lo correcto. Xia Qingyue pertenece a nuestro clan Xiao, y ahora sabemos que Xiao Che no es uno de nuestra gente del clan Xiao. El matrimonio debe ser anulado. El quinto dignatario sabía claramente que Xiao Che no era uno de nosotros, sin embargo, él todavía siguió adelante con el matrimonio. Esto es simplemente una estafa desvergonzada de un matrimonio. Esta basura bueno para nada. Xiao Che no estaba en condiciones para estar con Xia Qingyue en primer lugar. Anulen rápidamente este matrimonio y luego destiérrenlo del clan Xiao. Maestro Xia, por favor, diga algo. ¿No está enojado después de ser engañado por el quinto dignatario y Xiao Che por tantos años? ¿Usted va a dejar que el matrimonio de su hija se convierta en nada más que una broma? Sarcasmo, crítica, regocijo, insultos, e incluso el sonido de personas avivando las llamas fueron escuchados. La gente que estaba celosa del matrimonio de Xiao Che y Qingyue, finalmente encontró una salida para liberar su ira, y con cada grito, los insultos se volvieron más perforantes que el último, ya que todos ellos estaban supuestamente en el lado correcto. Todos y cada uno de ellos continuaron criticando con un rostro erguido, como si estuvieran en un proceso común. En este momento, Xiao Yunai dio su veredicto con un rostro frío: Xiao Che, has oído a todos. No tienes el derecho para casarte con la preciosa hija del clan Xia, con el fin de no dejar que nuestro clan Xiao se convierta en un hazmerreír en Ciudad Nube Flotante y traer vergüenza al clan Xia. Entrega el certificado de matrimonio antes de abandonar nuestro clan Xiao. Xiao Che no habló, solo metió la mano en su pecho y sacó el certificado de matrimonio. Él siempre había llevado consigo este certificado de matrimonio. Esto fue porque el número de personas dentro del clan Xiao que querían destruir este certificado era demasiado numeroso. Una vez que Xiao Yulong vio el certificado, corrió hacia él con la intención de arrebatarlo. Sin embargo, Xiao Che se movió a un costado y colocó el certificado de matrimonio en manos de Xia Qingyue. Xia Qingyue subconscientemente sujetó el certificado, como si estuviera en trance. Como esposos, la decisión sobre si debemos separarnos o no, siempre debe estar entre nosotros. Ni siquiera los dioses tienen derecho a interferir. Cuando Xiao Che miró hacia Qingyue, su voz fría llegó a los oídos de todos. Inmediatamente después, él suavizó su voz a medida que miraba tiernamente hacia Qingyue. Pero de momento, no tengo el poder para proteger este certificado de matrimonio, así que solo puedo pasarlo a ti. Si todavía quieres ser mi esposa, entonces guárdalo y protégelo. Si quieres recuperar tu libertad, lo cual es igualmente bueno también, entonces destrúyelo de una vez. Xia Qingyue, carita normal. Aunque él perdió algo de su orgullo como hombre pasando la responsabilidad del certificado de matrimonio y la decisión hacia Qingyue, en ese momento, él no tuvo otra opción. Como él vio a la silenciosa Xia Qingyue apretando fuertemente el certificado de matrimonio, él le dio una ligera sonrisa y asintió. Él tomó una última mirada hacia Xiao Lie, Xiao Lingxi y Xia Hongyi, y luego caminó hacia la entrada principal. Nunca volteó su cabeza atrás conforme solitariamente salió del clan Xiao, y desapareció de la línea de visión de todos. Xiao Che era un don nadie, y siempre lo había sido desde el principio.
Incluso entre el clan Xiao, él era una existencia prescindible. Incluso si su discurso hoy había sorprendido a un número bastante de personas, aún así no cambió la impresión que la gente tuvo hacia él por el pasado número de años, ya que su salida solo fue un asunto menor, a lo mucho les dejó deleitarse por un tiempo. Instantáneamente, toda su atención se centró en el certificado de matrimonio en las manos de Xia Qingyue. Lady Xia, asumo que debe estar furiosa después de conocer la verdad. Xiao Yulong caminó cerca de Xia Qingyue, riendo conforme continuaba. Xiao Che no solo engañó a nuestro clan Xiao por 16 años, sino que también arrastró a su clan Xia también. Pero está bien ahora. Lady Xia solo tiene que romper el certificado de matrimonio en su mano y todo lo que había sucedido antes ahora mismo desaparecería. Toda ciudad nube flotante entenderá y apoyará su decisión. Con su talento y belleza, seguramente puede encontrar a alguien que es 1000 veces mejor que Xiao Che. Desde la actuación vergonzosa de Xiao Yulong, Xia Qingyue siempre había sentido repugnancia hacia él, y en este punto en el tiempo, ella estaba incluso más disgustada que antes. Ella fríamente respondió, ¿no entienden lo que mi esposo acababa de decir? Los forasteros no tienen por qué estar interfiriendo con nuestros asuntos. La complexión de Xiao Yulong repentinamente cambió de color. Un montón de otras complexiones también habían cambiado. Casi todos pensaban que Xia Qingyue solamente había querido pagar una deuda de gratitud y de esa manera fue forzada a casarse con Xiao Che con el fin de cumplir con el acuerdo de hace 16 años. Sino, con su talento y apariencia, ¿por qué ella voluntariamente se casaría con un pedazo de basura bueno para nada cuando pudo escoger cualquier número de hombres jóvenes talentosos? Estaban bajo la impresión de que Xia Qingyue no dudaría en romper el certificado de matrimonio en pedazos, pero ¿quién habría pensado que ella diría las mismas palabras que Xiao Che había dicho con una determinación incomparable? Y todavía llamó a Xiao Che, esposo. El rostro de Xiao Yulong se tornó de color rojo de hígado de cerdo. Esto fue completamente diferente de la obra que él había esperado que suceda. Ahora que Xiao Che había sido expulsado del clan Xiao, por derecho, Xia Qingyue no tendría relaciones con el clan Xiao más. Si ella no rompe el certificado de matrimonio, el clan Xiao fundamentalmente no tenía el derecho a forzarla. Los ojos apagados de Xiao Lie de repente destellaron con esplendor, y su mirada hacia Xia Qingyue se volvió extremadamente suave. Bajo la presión y el coro del clan Xiao, ella en cambio había dicho esas palabras, así que no importa lo que el futuro pueda depararle. Ella podría considerarse no haber dejado a Xiao Che, al menos, ella defendió lo último del orgullo de Xiao Che. Incluso Xiao Lingxi, quien siempre tuvo una enemistad inexpresable hacia Xia Qingyue, sintió sincera gratitud por ella. Xia Hongji, quien había estado guardando silencio todo el tiempo, asintió con su cabeza en este mismo momento, con una mirada muy complacida apareciendo en su rostro. La complexión de Xiao Quanyun también se había vuelto pálida. Si Xia Qingyue no rompía el certificado de matrimonio, se volvería mucho más problemático obtenerla. Esto fue porque detrás de él estaba su supervisor, Xiao Mozan, el vicedirigente del salón disciplinario de la secta Xiao, quien era anticuado, estricto, y también alguien a quien incluso él temía. Él vino con Xiao Quanyun esta vez primeramente para protegerle, pero en segundo lugar para monitorearlo, y prevenirle de hacer cualquier cosa que ensuciaría la reputación de la secta Xiao. Xiao Mozan le permitió coquetear como le plazca, sin embargo, él nunca le permitiría robar la esposa de otro. Incluso si era el hijo biológico del maestro de la secta, él con todo interferiría independientemente. Sin embargo, él todavía era el joven hijo del maestro de la secta Xiao. ¿Cómo podría no ser capaz de tratar con una hija de un comerciante de ciudad nube flotante? Él bajó sus cejas y enérgicamente ordenó, este asunto no es tu decisión. Este matrimonio ha afectado la reputación del clan Xiao, y ya que el clan Xiao procedió de la secta Xiao, esto significa que también afecta la reputación de mi secta Xiao. No permitiré que nadie manche la reputación de mi secta Xiao. Xiao Bea, ve y destruye el certificado de matrimonio por mí. Sí. Joven maestro. Xiao Quanyun convincentemente rugió una razón implausible, pero nadie se atrevió a refutarle. Xiao Mozan también, no tomó ninguna acción. Xiao Bea respondió a la orden saltando abajo desde el escenario y cargó hacia Xia Qingyue, su objetivo, el certificado de matrimonio en sus manos. Incluso si solo era un seguidor de la secta Xiao, ¿quién en Ciudad Nube Flotante sería capaz de detenerlo? Justo cuando todos pensaban que el certificado de matrimonio en las manos de Xia Qingyue era incapaz de ser salvado, un sonido zumbando repentinamente descendió del cielo, acompañado por un oleaje de viento extremadamente frío. ¡Bush! Antes de que Xiao Bea incluso alcanzara el suelo, él ya había sido golpeado de vuelta, y feamente tumbado en el escenario. Él siguió acostado en el suelo, temblando, y no se levantó. Si uno tomaba un vistazo cercano, notarían una fina capa de hielo rodeando todo su cuerpo. El cambio repentino de los eventos causó que todo el mundo exclame en sorpresa. Xiao Mozan, quien había estado manteniendo sus ojos cerrados durante todo este tiempo, de repente abrió sus ojos y miró hacia arriba, hacia el cielo. En ese momento, una voz clara y fría vino de arriba: ustedes de la secta Xiao se han vuelto verdaderamente más y más capaces, tanto que incluso comienzan a entrometerse en los asuntos matrimoniales de mi discípula Asgard. ¿Quién les dio el derecho a hacer algo así? En el cielo azul con la nube blanca ocasional, estaba una mujer flotando, completamente vestida en blanco, que miró abajo en la multitud con sus ojos fríos. Ella tenía una complexión excepcionalmente blanca y labios vermellón, una belleza con piel que era ambas, suave y clara.
Tenía la elegancia incomparable y una santidad pura, como la de un hada que había descendido desde el palacio en la luna. Al mismo tiempo, ella asemejaba a un loto frío, arrogante e impoluto álgido. Sin embargo, sus rasgos eran claramente distintos, era difícil para cualquiera determinar su verdadera edad. Ella parecía estar en sus 20, y luego en sus 30, con todo aún aparentaba estar en su adolescencia también. Una pieza de brillante y translúcido cristal de hielo levitaba alrededor de su cuerpo. Ella era justo como un hada, de ensueño y absolutamente hermosa. La hermosa vista en el cielo sorprendió a todos. De repente, un grito temblando sonó fuera en la multitud. Profunda técnica flotante. Es la profunda técnica flotante. Este grito fue como una bomba que había caído sobre todos, y causó que sus mandíbulas se abrieran ampliamente cuando sus ojos casi salían de sus cuencas. Un gran cambio en semblante pudo ser visto en cada uno de sus ojos. Eso es correcto. La mujer en el cielo estaba flotando claramente sin ninguna ayuda de artículos profundos, ni ninguna criatura voladora. Ella estaba puramente usando su propio poder para flotar en el cielo, y las únicas personas que pueden flotar en el cielo, quienes deben haber dominado la profunda técnica flotante, deben alcanzar al menos el nivel del reino profundo cielo. Esta mujer en el cielo, en realidad era una practicante del legendario reino profundo cielo. Una de las 7 hadas de nube congelada. Xiao Zhuan susurró bajo su aliento mientras su mente y cuerpo comenzó a tensarse y un miedo profundo destelló a través de sus ojos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Xiao Kuan-Yun, quien estaba intoxicado por la mujer en el cielo, de repente recobró sus sentidos después de escuchar las palabras 7 hadas de nube congelada. Estas 7 mujeres fueron la razón de por qué Nut Congelada Asgard era uno de los clanes superiores. Eran personas que incluso su padre temía profundamente. Los rumores dicen que dentro de las 7 hadas de nube congelada, la fuerza profunda más baja ya estaba en el reino profundo cielo, y la más fuerte de ellas, estaba aparentemente a medio camino al reino emperador profundo. La posición de la secta Xiao siempre estaba debajo de nube congelada Asgard a causa de la existencia de las 7 hadas. Por 3 temporadas consecutivas en la clasificación del torneo Viento Azul, la secta Xiao siempre había perdido contra nube congelada Asgard. Joven maestro, ella es la 5ª clasificada entre las 7 hadas de nube congelada, Chuyueli. No sé por qué ella aparecería aquí, pero no importa que, no la ofenda. Incluso si 10 de mí fueran a llegar juntos, aún no seré capaz de ganar contra ella. Xiao Mozan susurró suavemente. Él claramente sabía qué clase de lascivo era Xiao Kuan-Yun verdaderamente. Si él la enfurecía al revelar su naturaleza pervertida, las consecuencias serían simplemente impensables. Capítulo 32. La disuasión del hada de hielo. Cuando él oyó lo que había dicho Mozan, ¿cómo podría Xiao Kuan-Yun atreverse a ser arrogante? Él frenó rápidamente su arrogancia y levantó su cabeza para hablar. Así que es realmente el hada Chu de nube congelada Asgard. El nombre de este joven es Xiao Kuan-Yun. Haberla accidentalmente encontrado aquí es gran fortuna para este Kuan-Yun. Pero, ¿por qué el hada Chu decidió descender personalmente sobre esta pequeña ciudad nube flotante hoy? ¿Podría ser que es un asunto importante? Padre siempre había disertado para ser extremadamente cortés si encuentro un hada de nube congelada Asgard. Si hay algo con lo que pueda ayudarla, Hada Chu no dude en decirlo. Después de escuchar las palabras nube congelada Asgard de la boca de Xiao Kuan-Yun, todos se volvieron instantáneamente aturdidos y un sonido de asterisco tragar saliva asterisco podía ser escuchado saliendo de sus gargantas. ¿Esta pequeña ciudad nube flotante había recibido el interés de un hada? Normalmente, incluso sectas de tercera clase sostienen este lugar bajo su desprecio, pero hoy, no solamente llegaron miembros de la secta Xiao, incluso nube congelada Asgard había enviado gente. No fue sorprendente que esta mujer había llegado en tal manera extraordinaria, ya que ella tenía una belleza que estaba fuera de este mundo, y también usaba la profunda técnica flotante. Ella era en realidad una persona de nube congelada Asgard, y su estatus dentro de nube congelada Asgard no era bajo en absoluto. De lo contrario, Xiao Kuan-Yun, como hijo del maestro de la secta Xiao, improbablemente extinguiría su manera de ser para ser prudente y cortés. ¿Por qué vine aquí? Chuyueli fríamente respondió, ustedes de la secta Xiao están incluso acosando a mi discípula. No me digas que quieres que observe silenciosamente y te permita humillarla. ¿Su discípula? Xiao Kuan-Yun miró inexpresivo por un rato, luego, después adoptó una mirada de espanto. Hada Chu, la discípulo de la que está hablando. ¿Podría ser Xia Qingyue? Cuando dijo eso, Xia Qingyue se dirigió a Chuyueli y respetuosamente dijo, maestra. Esa simple palabra causó que el rostro de Xiao Kuan-Yun convulsione ferozmente mientras Xiao Yulong caía en un completo aturdimiento. Todo el clan Xiao y los diversos nobles de Ciudad Nube Flotante estaban todos mudos, conmocionados al punto que sus corazones casi se había detenido. ¡Santos cielos! Esta hija del clan Xia era en realidad una discípula de nube congelada Asgard. Inesperadamente, una discípula de nube congelada Asgard había estado todo este tiempo dentro de Ciudad Nube Flotante. Los rostros de aquellos que miraron hacia Qingyue habían cambiado para convertirse incomparablemente impresionados y pasmados. La mirada de observación de Xia Hongyi también había cambiado abruptamente. Xiao Yulong se quedó ahí de pie por un largo tiempo, y entonces de repente rompió en sudor frío. Xia Qingyue era en realidad una discípula de nube congelada Asgard. Anteriormente, él fue tan lejos hasta intentar acosarla sexualmente, pero había aprendido una lección que lo había aterrizado en una situación incómoda.
Su corazón aún sostenía ese resentimiento, pero cuando pensaba sobre ello, regresar con vida de eso era simplemente como recoger lo que quedaba de su vida entera. Haber tratado de tomarse libertades con una discípula de nube congelada Asgard. ¿Cuántas personas en el Imperio Viento Azul tuvieron esa clase de coraje? Eso no era nada comparado a como Xiao Che y Xia Qingyue habían sido forzados a separarse. Este era su plan que ofreció a Xiao Kuan-Yun, de modo que Xiao Kuan-Yun podría obtener a Xia Qingyue después de la salida de Xiao Che. Eso había fallado miserablemente. Si esto llegara a ser descubierto por Noob Congelada Asgard, él estaba prácticamente condenado a sufrir una muerte trágica. En su sudor frío, Xiao Yulong miró en dirección del rostro de Xiao Kuan-Yun que estaba carente de color. De modo que resulta que Xia Qingyue era inesperadamente su noble discípula. Este joven no había sido consciente de esto de antemano, lo cual resultó en este malentendido. Si fuera su discípulo de la secta Xiao Kuan-Yun nunca dejaría ir esto. Pero Nube Congelada Asgard era diferente. Aquellas de Nube Congelada Asgard no eran una secta relacionadas a la sangre. Sus discípulos eran todas mujeres, seleccionadas de entre todas con la mejor aptitud entre el Imperio Viento Azul. Como resultado, eran la secta más pequeña de las 4 sectas mayores. Sin embargo, todavía clasificaban segundo entre ellas, lo cual claramente indicaba su extraordinario nivel de habilidad. La aptitud de cada discípula dentro de Nube Congelada Asgard era extremadamente alta, y ninguna era mediocre. Todas y cada una de ellas recibía la protección de su Asgard. Si él provocaba a los discípulos de su secta Xiao de una posición baja, quizás solo sería un asunto trivial. Si él provocaba discípulos de otra secta, su muerte usualmente sería el resultado común. Pero para provocar a Nube Congelada Asgard, incluso si era la discípula con el nivel más bajo, Asgard todavía no cedería, hasta no dar una respuesta satisfactoria, y por ningún motivo abandonarlos. ¿Malentendido? Es mejor si es solo un malentendido. ¿Todavía estás tratando de romper el certificado de matrimonio de mi discípula en pedazos? Chu Yueli preguntó con una expresión indiferente a medida que barrió con su mirada hacia abajo y nadie se atrevió a encontrar su mirada, cara a cara. Aunque ella era solo una mujer, todos los hombres presentes sintieron que ella era un hada del Palacio de Luna. Como un hombre común, ellos estaban avergonzados de su inferioridad y sintieron la brecha intermedia. Era fundamentalmente imposible para ellos atreverse a tomar más que un simple vistazo, ya que era un malentendido. ¿Cómo puede este atreverse? Xiao Kuan-Yun razonó calmadamente, pero, este joven está perplejo acerca de un asunto. Aunque este joven puede no saber muchas cosas, está comprendido que las hadas de Nube Congelada Asgard están prohibidas a ser apasionadas, y tienen que reprimir sus deseos. Nunca están permitidas a casarse. Sin embargo, ¿por qué a esta Xia Qingyue se le permitió? Aunque las artes secretas de mi Nube Congelada Asgard en efecto requieren autocontrol y abstinencia, nunca prohibió a sus discípulas de casarse. Qingyue se unió a mi Asgard a la edad de 12, pero siempre había estado reacia a seguirme de vuelta a Asgard. Fue simplemente por la espera del matrimonio con Xiao Che a la edad de 16 años. No era por pasión, sino meramente a causa de su amabilidad y compromiso. En el rostro de tal pesada rectitud y genuina naturaleza, mi Asgard, naturalmente no impediría esto. Incluso si mi Asgard prohibió el matrimonio, esta puede ser la más grande excepción. Joven maestro Xiao, ¿tiene alguna otra pregunta? Chu Yueli fríamente respondió. Fue dicho en voz plana, y cada simple letra permaneció en la oreja de uno, atado en hielo. Ello hizo al corazón sufrir un frío incontrolable que no dejaba a nadie atreverse a tener pensamientos refutables. No, esto fue realmente solo un malentendido. Xiao Kuan-Yun dijo apresuradamente. No tuvo más opción que volver hacia Qingyue y decir, Hada Xia, hasta ahora, era ignorante que eras una discípula de Nube Congelada Asgard. Si fuiste ofendida de alguna manera, por favor no lo tomes a pecho. El estatus de ser hijo del maestro de la secta Xiao era obviamente mayor que ese de un discípulo de Nube Congelada Asgard, pero con Chu Yueli aquí, no tuvo más opción que conocer su lugar. Este era un lugar discretamente remoto, de modo que solo tenía a Xiao Mozan, Xiao Bea y Xiao Yu a su lado. Si él molestaba a Chu Yueli de algún modo y la hacía infeliz, ellos podrían ser completamente exterminados en su camino de vuelta a casa. Después, serían destruidos sin un rastro, y únicamente podrían morir en vano. Antes de llegar a este basurero, ¿cómo podía él anticipar la aparición inesperada de una persona del estatus de Chu Yueli? Su deseo por degustar a Xia Qingyue ahora era imposible y él había perdido la mitad de un día planeando. Enfrente de Chu Yueli, no tuvo más elección que estancar lo que sinceramente quería y su corazón se reprimió en opresión. Mientras su pecho exhaló, él volvió su mirada a Xiao Lingxi. A pesar de que Xia Qingyue ya era una causa perdida, aún había otra. Chu Yueli protegería a Xia Qingyue pero ella no protegería a Xiao Lingxi, una extraña. De lo contrario, ella habría aparecido cuando Xiao Che había sido expulsado en vez de únicamente aparecer cuando las miradas se desplazaban hacia Qingyue. De hecho, en lo que respecta a Chu Yueli, ella únicamente cuidaba de Xia Qingyue. Sobre otra persona que no tuviera relación con ella, a ella simplemente no le importaría lo más mínimo. Además, no tenía razón e incluso menos de una obligación para intervenir. Con la visita del Hada Chu, ustedes del clan Xiao podrían ser considerados haber sido agraciados con la luz de su presencia. Y así, debemos comenzar el negocio por el que estamos todos aquí hoy. La complexión de Xia Kuan-Yun cambió como su mirada apuntó hacia Xiao Lingxi, así que ahora, Xiao Bea, Xiao Yu. Primero,
apresen a la ladrona que robó el polvo profundo de apertura. Mañana la culpable será llevada a la secta Xiao para ser tratada. La sentencia, mañana la culpable será llevado a la secta Xiao para ser tratada. Una vez más dejó el tonto entendimiento sobre la razón obvia detrás del desvergonzado y despreciable juego, escenificado por Xiao Kuan-yun. Aunque esta escenificada acusación ya había sido expuesta por Xiao Che en frente de todos, fue suprimido bajo la Absolots de la secta Xiao, y Xiao Kuan-yun simplemente continuó ejecutándola sin demora. Sí, joven maestro. Xiao Bea y Yu bajaron de la plataforma al mismo tiempo y se acercaron hacia Xiao Lingxi. Maestra. Al ver eso, Xia Qingyue rápidamente insinuó a Chu Yueli con una mirada significativa, esperando que ayudara a proteger a Xiao Lingxi, por lo menos, no dejando que Xiao Kuan-yun se la llevara. Sin embargo, Chu Yueli permaneció ignorante, y no respondió. La expresión de Xia Qingyue se volvió incluso más ansiosa mientras ella llevó su súplica en su rostro y dijo, Maestra, también ha visto cómo Xiao Kuan-yun estaba apuntando por mí hoy. Xiao Che fue expulsado y tuvo que sufrir a causa de nuestra implicación. Antes de marcharse, él me pidió proteger a su abuelo y pequeña tía. Ya había estado de acuerdo. Considere esto como la última cosa que haré por él. Después de este asunto, inmediatamente la seguiré. Maestra, de vuelta a nube congelada Asgard, permaneceré en Asgard, y meditaré para cultivar en los caminos de lo profundo. Le pido maestra cumplir esta petición. Los ojos de Chu Yueli brillaron y ligeramente se atizó conforme dejaba escapar un suave suspiro. Ella levantó la mano derecha y suavemente la agitó. En una fracción de segundo, una corriente de aire frío abruptamente apareció. Xiao Bea y Xiao Yu de golpe sintieron un escalofrío y detuvieron sus pasos, sin atreverse a aventurarse más lejos. Hubo un cambio sutil inmediato en la complexión de Xiao Kuan-yun a medida que tomó un profundo aliento. Ada Chu, ¿cuál es el significado de esto? Ada Chu había criticado la implicación de mi secta Xiao en el asunto matrimonial de su noble discípula. Sin embargo, cuando estamos manejando asuntos de mi secta Xiao, Ada Chu está todavía planeando intervenir. No. No tengo interés en involucrarme en los asuntos de tu secta Xiao. Chu Yueli dijo serenamente con una expresión indiferente que no vaciló. Estoy simplemente un tanto desacostumbrada a estas cosas, y como resultado, me muevo como me place. Puesto que has dicho que este es un asunto de tu secta Xiao, entonces, ¿es Xiao Lingxi una de las personas de tu secta Xiao? Xiao Kuan-yun sacudió su cabeza. No. Lo que ella ha robado fue el polvo profundo de apertura de mi secta Xiao. Pero a partir de lo que escuché antes, el polvo profundo de apertura fue un regalo que trajiste de la secta Xiao que ya habías dado al clan Xiao ayer. ¿Qué? Los regalos que ya has dado, en realidad todavía pertenecen a tu secta Xiao. Si este asunto fuera a propagarse, ¿no estás preocupado sobre siendo ridiculizado por otros? Chu Yueli dijo obtusamente y sin restricción. Xiao Kuan-yun inmediatamente ensanchó sus ojos a medida que se volvió estupefacto y quedó sin habla. Xiao Lingxi es una persona del clan Xiao, no de tu secta Xiao. El polvo profundo de apertura se ha convertido ya en posesión del clan Xiao y no pertenece a tu secta Xiao, nunca más. En ese caso, incluso si Xiao Lingxi ha robado el polvo profundo de apertura, es responsabilidad del clan Xiao administrar el castigo. Este asunto no tiene absolutamente relación con tu secta Xiao. Chu Yueli ladeó sus ojos y miró a Xiao Yunai. Fue solamente una mirada, sin embargo, hizo que el cuerpo entero de Xiao Yunai tiemble e inconscientemente le hizo acortar su altura a la mitad. Chu Yueli ligeramente continuó, maestro del clan Xiao. ¿Cómo maneja usted una situación donde el culpable de un robo fue uno de los miembros de su clan Xiao? Xiao Yunai miró a Xiao Kuan-yun y apretó sus dientes como él fue obligado a aparentar su calma. Si un niño de este clan fue culpable de un robo, el castigo más ligero sería un aislamiento de 3 meses en las montañas traseras. Lo que Xiao Lingxi había robado fue un importante tesoro de la secta Xiao, de modo que se le debe impartir el más pesado de los castigos. Debe ser un confinamiento de 15 años en las montañas traseras. En esos 15 años, a ella no se le está permitido incluso pensar sobre caminar medio paso más allá del barranco de la reflexión de la montaña trasera. Xiao Yunai apartó la vista y no habló más. Entonces, ¿por qué estás mirando inexpresivo? ¿No vas a encerrarla dentro de ese barranco de la reflexión? Xiao Kuan-yun tranquilo y sereno, su cara aulló en rabia. A pesar de que su corazón estaba involuntariamente humilde, incluso si él era más tonto que antes, él aún entendió que Chu Yueli ya había preservado una cantidad considerablemente de su reputación. De lo contrario, era posible que ella expondría directamente sus acusaciones, lo cual al mismo tiempo, le haría incapaz de obtener a Xiao Lingxi, perder la mayor cantidad de respeto, y públicamente avergonzado lo suficiente hasta el punto que sería incapaz de bajarse de la plataforma. Aunque Chu Yueli no expuso públicamente a Xiao Kuan-yun al público y no reivindicó la inocencia de Xiao Lingxi, ello todavía hizo que Xiao Li la respete profundamente conforme su corazón se llenaba de gratitud. Esta digna de las 7 hadas de nube congelada era una persona de honorable carácter que tomó un paso extra hacia una niña del inferior clan Xiao. Esto podría ser considerado ser una benevolencia extrema, un favor mayor y una enorme cantidad de bondad. Por lo menos, ella había impedido la pesadilla de Xiao Kuan-yun llevando a Xiao Lingxi de vuelta a la secta Xiao. La niña que enseñé ha sido mal instruida y yo he engañado al clan Xiao por más de 10 años, así que debo sufrir el mismo castigo severo. La complexión de Xiao Li permaneció serena y habló indiferentemente a medida que observaba al cuarto dignatario Xiao Chen acercándose. En presencia de Chu Yueli, ¿cómo podría Xiao Chen posiblemente atreverse a ser temerario?
Él no se atrevió a decir una simple frase y cedió a las normas de la sociedad mientras él condujo a Xiao Li y Xiao Lingxi en dirección de las montañas traseras. Aunque ello al fin terminó en un confinamiento miserable de 15 años. Xia Qingyue comprendió que esta situación que Chu Yueli había logrado era su límite absoluto. Era obvio que la petición espontánea de Xiao Li a ser confinado en el barranco de la reflexión era para acompañar a Xiao Lingxi y al mismo tiempo protegerla de cualquier daño. Quizás en el caso de protección no hubo necesidad para más preocupaciones. En cuanto a lo que seguiría, ellos no tenían más opción que tomar cuidado de su propio destino. En ese caso, esencialmente no hay razón para que nosotras maestra y discípula permanezcamos más aquí. Después de que Xiao Lingxi y Xiao Lie fueron llevados a las montañas traseras, Chu Yueli indiferentemente habló: joven maestro Xiao, después de que haya abandonado Ciudad Nube Flotante, aún estaré cerca. Qingyue, partamos. Las palabras finales que Chu Yueli había dicho, hizo a Xiao Kuan-yun secretamente apretar sus dientes. Después que hayas abandonado Ciudad Nube Flotante, aún estaré cerca. Era obvio que sus palabras le advertían no meterse con Xiao Lingxi, aunque ella simplemente lo dijo por la seguridad de Xiao Lingxi, ya que quería protegerla. Era inevitable que esta protección durara hasta el final. Después que Chu Yueli se marchó con Xia Qingyue, Xiao Kuan-yun pesadamente golpeó e implacablemente rompió el agarradero del asiento. La silla del gran maestro vibró en shock y se tornó en piezas de madera. Él estaba bajo la impresión que obtendría dos bellezas que eran devastadora y suficientemente hermosas para causar la caída de cualquier ciudad o un estado, y no esperaba que este complot se convirtiera en un esfuerzo inútil. El resultado fue meramente la expulsión de un insignificante don nadie y el confinamiento de dos personas, dentro del clan Xiao, a nada más que un barranco de la reflexión. Fue absolutamente, completamente y fundamentalmente diferente de los resultados que él había deseado. En este momento, él no era consciente del hecho que no solo falló en obtener lo que quería, sino que en vez de eso trajo un desastre, similar al de un ahogamiento, sobre él y toda la secta Xiao. Capítulo 33. Estrella oculta, por el odiado sacrificio de sangre. Primera parte. A las afueras de Ciudad Nube Flotante, en la esquina de una casa abandonada, Xiao Che se sentó allí tranquilamente y recostó su cuerpo sin poder contra el frío muro detrás de él. Sus ojos sin vida miraron al espacio vacío, como si su alma ya hubiera dejado su cuerpo. Él quedó en esta posición por unas pocas horas. En el continente Nube Azur, él fue abandonado por sus padres hasta su muerte. Nunca supo quiénes fueron sus padres biológicos. La única conexión que tuvo con ellos fue el pendiente que siempre llevaba con él enfrente de su pecho. En el Imperio Viento Azul, él fue abandonado por sus padres cuando era joven, pero al menos sabía quiénes eran sus padres, y cómo se llamaban. Él incluso tenía un abuelo, y una pequeña tía. Sin embargo, Dios decidió jugarle otra broma cruel. Todo fue inesperadamente falso. El abuelo no era su verdadero abuelo y su pequeña tía tampoco era su pequeña tía. Él aún no sabía quiénes eran sus verdaderos padres, y ni siquiera tenía una pista de cuál era su propio apellido. 2 vidas de experiencias habían ampliado su mente, pero como antes, él aún era incapaz de aceptar este pequeño y repentino conocimiento de no conocer sus raíces, y de dónde venía, quién exactamente soy, y a dónde debo ir. La expulsión del clan Xiao significaba que nunca sería capaz de poner un pie en el clan Xiao y tomar otro paso dentro. En su corazón, él claramente sabía que no solo era incapaz de quedarse más en el clan Xiao, también era incapaz de quedarse en Ciudad Nube Flotante. La única razón por la que no se había ido fue debido a que estaba preocupado por el abuelo y pequeña tía. Él al menos quería confirmar su seguridad. El tiempo fluyó lentamente desde la mañana hasta el mediodía, y una vez más hasta que el cielo lenta, pero finalmente, se oscureció. No habiendo comido por todo un día, Xiao Che aún no tenía el más mínimo sentimiento de hambre. Cuando el sol había retrocedido su último rayo de luz y se puso, Xiao Che finalmente levantó su cabeza ligeramente, como los una vez ojos sin vida lentamente condensaron dentro un terrorífico brillo, como si perteneciera a un espíritu maligno. Todo de repente, él comenzó a reír silenciosamente, las esquinas de sus labios se elevaron a medida que rió en una manera siniestra, similar a la de un espíritu maligno del infierno. En el medio de su escalofriante risa, lentamente extendió su mano y una hoja de hierba verde oscura apareció sobre su palma. Era de hecho una de la hierba de la estrella oculta que había encontrado en la montaña trasera el día que se casó con Xia Qingyue. Cuando él miró a la hierba de la estrella oculta, un brillo verde oscuro de repente se disparó desde su palma, envolviendo la hierba de la estrella oculta dentro. Bajo el brillo verde oscuro, la hierba de la estrella oculta comenzó a distorsionarse y a extrañamente encogerse y cambiar de color. Entonces finalmente, se volvió una pequeña pila de polvo verde oscuro. Xiao Che sopló gentilmente y esparció todo el polvo verde oscuro. Solo una perla transparente que había desconocidamente aparecido fue dejada en su palma. Esta era la más central y más absurda habilidad de la perla de veneno del cielo, refinamiento herbal. A fin de crear medicina, una diversa cantidad de hierbas son a menudo requeridas para ser aplastadas, procesadas, fusionadas, agregar energía profunda para efectos adicionales, etc. Este proceso no era solo complicado sino también, inevitablemente, causaría que una cierta cantidad de fuerza medicinal se pierda. Además, era seguro que habría siempre una probabilidad de falla, especialmente cuando se trataba de una medicina de alto grado. No solo una enorme cantidad de oro era requerida para comprar los ingredientes raros, las probabilidades de fallar eran extremadamente altas también. Una vez fallabas, todo se iría.
Además, no todos tenían la habilidad para hacer medicinas de alto grado. Había un muy alto requerimiento para la habilidad del alquimista, la caldera, el ambiente, y los efectos agregados usando energía profunda. Sin embargo, si uno usaba el refinamiento herbal de la perla de veneno del cielo, no había absolutamente necesidad de preocuparse por esto. Esto es debido a que eso podría refinar la parte más importante del ingrediente dentro del periodo de tiempo más corto posible, y perfectamente fusionarlo, todo el proceso no malgastaría alguna fuerza medicinal y además, no había probabilidad de fallar. Como por las partes no utilizadas, ellas serían dispuestas por la perla de veneno del cielo. Después de reconocer a su propietario, incluso podría seguir los pensamientos de este para refinar y fusionar un cierto porcentaje de los ingredientes. Esta terrorífica habilidad era suficiente para hacer que cualquier ser humano en el mundo se vuelva loco. En ese tiempo, la razón de por qué cada clan en la cima del continente Nube Azul persiguieron tras su vida no era debido a la habilidad venenosa de la perla de veneno del cielo, sino era debido de su terrorífica y ridícula habilidad de refinar y fusionar. Siempre que hubieran adecuados y suficientes ingredientes a través de la perla de veneno del cielo, con seguridad se convertiría en la medicina más perfecta en la más corta cantidad de tiempo. Si la habilidad de la perla de veneno del cielo fuera a expandirse en el continente cielo profundo, ciertamente haría una conmoción y la cantidad de personas persiguiendo la vida de Xiao Che no sería menor, comparada al continente Nube Azul. Observando a la perla transparente en su mano, la sonrisa de Xiao Che se tornó incluso más siniestra. Él abrió su boca, la puso dentro, y la tragó directamente. Subsecuentemente, su cuerpo de repente tembló y lentamente desapareció en el lugar, como si se hubiera de repente evaporado. Píldora de la estrella oculta, solo requiere de una hoja de hierba de la estrella oculta para un exitoso refinamiento herbal. Una vez consumido, invisibilidad perfecta, será activada por 3 horas. Independientemente del cuerpo, sonido, olor y objeto sobre el cuerpo, todo eso será completamente escondido. La hierba de la estrella oculta era un objeto inconcebible. Pero la píldora de la estrella oculta que fue creada de ella, era incluso más insondable a extremo. Debido a que lo que otorgaba sería el sentido común del conocimiento humano en el continente cielo profundo, tanto que nadie alguna vez se atrevió a imaginar el milagroso efecto que traería. Xiao Che completamente creyó que había usado la primera de todas las píldoras de la estrella oculta en todo el continente cielo profundo debido a que en este mundo, el único ingrediente para la píldora de la estrella oculta era la hierba de la estrella oculta, y la única cosa que podría refinar la hierba de la estrella oculta, era la única, perla de veneno del cielo. Xiao Che se puso de pie y caminó hacia el clan Xiao sin forma, sonido, u olor. El cielo ya se había oscurecido y las lámparas dentro del clan Xiao iluminaban el camino. Xiao Che dio un paso a través de la puerta del clan Xiao y casualmente caminó en línea recta, sin el menor poco de cautela en su postura. Mientras los discípulos del clan Xiao caminaban pasándolo, nadie le dio una mirada en su dirección. Después de consumir la píldora de la estrella oculta, el encubrimiento era perfecto, debido a que no solo hacía el cuerpo transparente, incluso la presencia interna y externa sería completamente escondida, como si uno estuviera completamente escondido en una hendidura de un espacio no visto. Cuando el primero usó la píldora de la estrella oculta en el tiempo en el continente Nube Azul, incluso un maestro de un clan que estaba clasificado en la cima del continente no podría incluso descubrirlo, cuando él estaba dentro de 10 pasos. Antes de este viaje, la complexión de Xiao Che era incomparablemente tranquila. En el camino, había escuchado los susurros de muchos. Él supo de Xia Qingyue siendo llevada por su maestra, también como el aprisionamiento de Xiao Lie y Xiao Lingxi en las montañas traseras, un aislamiento de 15 años. La conclusión de la asamblea general de hoy del clan Xiao resultó en la clara y final selección de Xiao Yulong, quien acompañaría al grupo de 4 de Xiao Quanyun hacia la secta Xiao el siguiente día. Cuando él llegó al salón de invitados, Xiao Che detuvo sus pasos a medida que silenciosamente escuchó la conversación de dentro. Yulong, sobre la partida de mañana con el joven maestro Xiao a la secta Xiao. Debes siempre recordar la amabilidad de renacer del joven maestro Xiao de hoy. Eso es solo natural. Xiao Yulong recordará el gran favor y la amabilidad del joven maestro Xiao. Yulong una vez más ofrece al joven maestro Xiao 3 copas. Xiao Yulong, a pesar que los asuntos de hoy fallaron, la culpa no fue tuya. ¿Quién hubiera imaginado que esa Xia Qingyue era en realidad una discípula de nube congelada Asgard? Tu carácter es en realidad lo único que me gusta, siempre que seas propiamente obediente en la secta Xiao. No te trataré con injusticia. Gracias joven maestro Xiao. Joven maestro Xiao, usted es verdaderamente la más grande nobleza de mi vida. Yulong ciertamente será leal y responsable hacia el joven maestro Xiao, y nunca será desleal. No preví el asunto de Xia Qingyue, pero mi plan para incriminar a Xiao Lingxi, no es enteramente un malgasto de esfuerzo. A pesar que el joven maestro Xiao no puede tocarla debido a la cercanía de Chuyueli, joven maestro Xiao solo puede encontrar una razón para regresar aquí después de un año. ¿Cómo podría Xiao Lingxi posiblemente escapar entonces? Jejejejeje. El tono de voz de Xiao Yulong se había vuelto un tanto descuidado, y era aparente que ya se había intoxicado con el vino. Cuando Xiao Che escuchó, su complexión se tornó más y más fría a medida que los dedos en ambas manos rígidamente se apretaron. Después, él giró para irse en dirección de los patios este. Cuando salió había una adicional pequeña daga en sus manos que vino de quién sabe dónde. Entonces, una vez se movió hacia la dirección de los patios norte. El número 11 de los patios norte era el patio de Xiao Yulong, y en el momento, no había una sola vida a la vista.
Xiao Che abrió la puerta empujándola y entró. En el medio de la habitación, él tomó una rápida mirada a su diseño. Después, él fríamente rió y caminó hacia la ventana directamente enfrente de él. A medida que levantó la pequeña daga, él apuñaló el medio de la ventana y entonces jaló la daga. En la ventana antes mencionada creció de repente un agujero adicional del tamaño de un puño. Luego, Xiao Che solo se puso de pie a un lado y tranquilamente esperó por la llegada de Xiao Yulong. Él tuvo que esperar por mucho, ya que el eco del sonido de movimientos llegó media hora después. Subsecuentemente, la puerta de la habitación fue empujada y Xiao Yulong, que apestaba al grueso olor del vino, se tambaleó hacia dentro con el apoyo de Xiao Yang. Jefe, cuando entre a la secta Xiao, no debe olvidar todos esos años de este pequeño hermano, que estaba siempre en su seña y llamado. Xiao Yang aduló a medida que levantó a Xiao Yulong sobre la cama. Incluso si fuera a morir, nunca hubiera pensado que en este momento, había una persona a 2 pasos de donde él estaba actualmente de pie, quien sin sonido ni emociones, fríamente lo miró. Oh, Hugh. Xiao Yulong estaba borracho al punto de la inconsciencia a medida que cayó sobre la cama y vagamente respondió, con 2 sonidos que fueron solo hechos debido a que él había gruñido. Xiao Che caminó enfrente de la cama de Xiao Yulong y lentamente levantó la pequeña daga en sus manos. En una confrontación frente a frente, él obviamente no sería un adversario para Xiao Yulong. Incluso con el apoyo de la hierba de la estrella oculta, no había seguridad que él sería capaz de matarlo. Esto era debido a que incluso si uno fuera a estar completamente indefenso, en el evento de un ataque, la energía profunda del cuerpo condicionalmente se soltaría y se protegería a sí mismo. Su cuerpo, que fundamentalmente no tenía energía profunda, y la ordinaria daga que sostenía en sus manos no puede necesariamente perforar a través del cuerpo de Xiao Yulong, que tenía fuerza profunda del tercer nivel del reino profundo naciente. La habilidad de ocultación de la píldora de la estrella oculta no era enteramente invencible. Durante el periodo de invisibilidad, si alguien fuera a entrar en contacto con el cuerpo oculto, la invisibilidad de inmediato sería cancelada. Si él hubiera fallado su ataque y en lugar de eso fuera a ser tocado por el oponente, él completamente sería atrapado en un predicamento y el resultado incluso puede terminar en la muerte. Sin embargo, en el momento, Xiao Yulong estaba borracho, así que era la oportunidad perfecta. Él tomó una mirada a la localización del hoyo que había hecho en la ventana, y después de asegurarse de la posición, él entrecerró sus ojos a medida que la daga en su mano de repente cayó. Él usó la fuerza de todo su cuerpo para inmisericordiamente tocar el lado izquierdo del dantián de Xiao Yulong, un lugar 2 pulgadas abajo del ombligo. En el instante que esa daga perforó, instantáneamente saltó hacia atrás y se puso de pie en la esquina de la habitación. Esa apuñalada podría haber directamente cortado la garganta de Xiao Yulong y tomado su vida, pero él aún escogió no hacerlo. ¿Cómo podría él soportar dejar morir a Xiao Yulong si moría tan simplemente? ¿Cómo podría eso posiblemente soltar el odio dentro de su corazón? Él quería completamente aplastar el hermoso sueño de Xiao Yulong, para dejarle experimentar una caída desde el cielo hacia el infierno y dejarlo desear que fuera mejor morir. El espectáculo de la diversión solo acababa de comenzar. Capítulo 34. Estrella oculta, por el odiado sacrificio de sangre. Segunda parte. Una vasta cantidad de sangre floreció cuando el abdomen bajo de Xiao Yulong se abrió. El anteriormente intoxicado Xiao Yulong soltó un sonido similar a ese de un cerdo muerto a medida que cayó de la cama, ambas manos cubriendo su estómago a medida que rodó sobre el piso en dolor. La puerta de repente se abrió y Xiao Yang, que no estaba muy lejos, apresuró a entrar después de escuchar el grito. Cuando vio la situación ante sus ojos, su complexión palideció y sus manos temblaron en pánico. Jefe. Él quería ayudar a Xiao Yulong, pero no se atrevió a tocarlo sin permiso. Después de su inicial explosión de pánico, él rápidamente se apresuró hacia afuera y rápidamente rugió: maestro del clan, Xiao Yulong ha sido atacado por un asesino, maestro del clan. Bajo el cielo nocturno, la voz de Xiao Yang viajó a considerable distancia e hizo al originalmente tranquilo clan Xiao de repente convertirse en extremadamente caótico. A medida que vio al lloroso Xiao Yulong sobre el piso, Xiao Che rió fríamente, abrió la puerta y tranquilamente salió. No fue mucho hasta que Xiao Yunai, Xiao Heu y muchos dignatarios de inmediato se apresuraran. Después de ver la daga apuñalada en el abdomen y la sangre saliendo a borbotones del cuerpo de Xiao Yulong, Xiao Yunai estaba de repente perplejo. Él tropezó al apresurarse. Yulong. La conciencia de Xiao Yulong aún no se había apagado. La anterior borrachera completamente desapareció a medida que él extendió su mano para agarrar la manga de Xiao Yunai, y soltó un débil sonido de sufrimiento. Trei. Apúrense y levántenlo sobre la cama. Xiao Heu dijo mientras rápidamente abrió su maletín de medicinas. Los rostros de los pocos dignatarios que lo siguieron detrás estaban totalmente llenos de asombro. ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Después que Xiao Yulong fue levantado sobre la cama, Xiao Yunai y el primer dignatario usaron energía profunda para cerrar su herida. La complexión de Xiao Yunai se distorsionó cuando preguntó: Xiao Heu, ¿cómo está la situación? Las cejas de Xiao Heu estaban tensas desde el principio. Cuando escuchó la pregunta de Xiao Yunai, él tomó un largo y profundo suspiro. No hay mayor peligro para su vida. El asesino claramente no estaba dirigiéndose a su vida, pero este corte es verdaderamente malicioso. Solo pasó que la apuñalada perforó justo en la mitad del corazón de las venas profundas.
A cambio, esta puñalada a las venas profundas es como un pinchazo a un globo. No solo las venas profundas están dañadas, toda la energía profunda también se ha filtrado. Cuando Xiao Yunai escuchó que toda la energía profunda también se ha filtrado, era como un trueno que instantáneamente cambió su complexión en una pálida. Él se recuperó y preguntó con un rastro de esperanza, entonces, ¿cuánto le tomará recuperarse? Xiao Heu negó con la cabeza, es un filtrado de energía profunda que ya ha sido agotada. Esto es fundamentalmente imposible de recuperar, pero afortunadamente, sus venas profundas heridas podrían ser reparadas y después de la reparación, es posible una vez más, entrenar desde el inicio. El cuerpo de Xiao Yunai abruptamente se sacudió a medida que la complexión de Xiao Yulong se tornó, completamente cubierta en desesperación. Este corte no quería la vida de Xiao Yulong, sino en lugar de eso lició toda su fuerza profunda, como un pastel de carne que había caído desde los cielos. El clan Xiao había finalmente obtenido una oportunidad para entrar en la secta Xiao. Xiao Yulong tomó grandes dolores para tomar esta oportunidad extremadamente rara, para al final ser capaz de elevarse a los cielos. A una noche de que este hermoso sueño estaba a punto de ocurrir, toda su fuerza profunda había sido completamente destruida, incluso si ellos tenían que usar los dedos de sus pies como un aval. Ellos sabían que era imposible para Xiao Kuangwin llevar de vuelta un malgaste con venas profundas dañadas a la secta Xiao. ¿Quién demonios, podría ser tan malicioso? ¿Quién? Todo el cuerpo de Xiao Yunai tembló a medida que su complexión se tornó pálida. Originalmente, él pensó que la partida inmediata de Xiao Yulong a la secta Xiao era un evento extraordinariamente feliz. Incluso pensó en hacerse a sí mismo disponible en la tarde, y estaba tan impaciente sobre esto que ya había preparado las ropas de viaje de Xiao Yulong para mañana. Inesperadamente, antes de incluso caminar 2 pasos hacia el cielo, de repente cayó de vuelta al infierno. Maestro del clan, debe calmarse primero. Yulong aún está consciente ahora, así que él puede saber quién hizo este maligno acto. Xiao Li dijo con un rostro oscuro. Xiao Yunai despertó de su trance y rápidamente llegó al lado de Xiao Yulong. En una voz grave, preguntó, Yulong, ¿viste quién te apuñaló? En este momento, el abdomen de Xiao Yulong ya había sido envuelto con capas de vendajes, así su herida ya había sido temporalmente estabilizada. Él negó con la cabeza y dolorosamente respondió, no lo sé, no vi a nadie en lo absoluto. ¿No viste a nadie en lo absoluto? Los ojos de Xiao Yunai se ampliaron. Entonces su mirada de repente destelló y habló en alarma, rápido, miren por ahí, en esa ventana. Sorprendentemente suficiente, en la ventana diagonalmente opuesta, había un hoyo adicional del tamaño de un puño. Xiao Yunai puso su mano sobre ello y todo su cuerpo reveló su intento asesino. Es muy evidente que alguien había estado escondido detrás de esta ventana, esperó hasta que Yulong viviera, tomó ventaja de su borrachera, y usó esta daga para herirlo. Xiao Li cautelosamente habló. Este patio está situado en el centro del territorio del clan Xiao, aún así alguien se infiltró y llevó a cabo un intento de asesinato. Esta persona debe ser extremadamente familiar con nuestro clan Xiao, o esto puede incluso ser las acciones de los miembros de nuestro clan Xiao. Después que terminó de hablar, los ojos de Xiao Li inadvertidamente miró a los respectivos, Xiao Bo, Xiao Se, y Xiao Cheng. El razonamiento de Xiao Li ferozmente agitó el corazón de Xiao Yunai. En Ciudad Nube Flotante, el clan Xiao era considerado uno de los mayores clanes que practicaban lo profundo. Independientemente del grado de dificultad, para infiltrarse en el clan Xiao y asesinar al hijo del maestro del clan era un extremadamente gran riesgo. Y en términos de apariencia externa, Xiao Yulong era inusualmente cortés, con una excelente reputación. ¿Quién, y por qué razón, lo intentaría asesinar? Si el asesino era en realidad una persona del clan Xiao, entonces todo de repente se volvía más fácil de explicar. Si esto era hecho por los miembros del clan Xiao, la infiltración se volvería incomparablemente más fácil, y también fácilmente tomarían esta afortunada sincronización de cuando Xiao Yulong estaría borracho. Como por la razón, era naturalmente por sus celos de la partida de Xiao Yulong a la secta Xiao. Si lisiado o asesinado, la secta Xiao entonces seleccionaría a otra persona. El asesino también tendría esa oportunidad. Mientras él pensó sobre ello, el corazón de Xiao Yunai se enfrió y su vigilancia se afiló, debido a que el segundo dignatario, tercer dignatario y cuarto dignatario a su lado eran los más grandes sospechosos. Todos ellos soñaron que sus propios nietos sean enviados a la secta Xiao, enfrentados con esta rara oportunidad que venía desde los miembros de la secta Xiao. No sería extraño si ellos hicieran tal loca y ridícula cosa. Xiao Heu, ¿cómo está la herida de Yulong ahora? Xiao Yunai dijo a medida que apretó sus dientes para calmarse. La herida ya ha dejado de sangrar y la medicina ha sido aplicada. No hay peligro inmediato. Basado en la actual condición de Yulong, debe tomar medio mes para curarse completamente. Pero sobre el tema de reparar sus venas profundas, eso puede incluso tomar muchos meses. En ese momento, el entrenamiento de fuerza profunda también debe comenzar de nuevo. Xiao Heu respondió sinceramente. En este momento, un grito en pánico de repente llegó desde afuera de la puerta como el sonido de un trueno. Fuego. La enfermería y los patios sur se están incendiando. ¿Qué? Xiao Heu ferozmente giró y corrió hacia afuera de una forma que parecía que no tenía cuidado por su vida. La enfermería guardaba un incontable número de hierbas y remedios, ellos eran como su vida para él.
Xiao Yunai y los otros también estaban conmocionados, debido a que los patios sur era precisamente el lugar donde el maestro del clan y los dignatarios residían. Los 4 dignatarios no hablaron más y de inmediato salieron presurosos salvajemente. Xiao Yunai ligeramente dudó detrás de ellos y ansiosamente giró hacia Xiao Yulong. Yulong, tu herida ya no amenaza tu vida. Toma un buen descanso y no pienses en nada más. Definitivamente arrestaré al culpable de tu intento de asesinato cuan pronto sea posible. Después de decir eso, Xiao Yunai también corrió, y fue directamente hacia los patios sur. Xiao Yulong sin emociones estaba recostado sobre la cama, ni siquiera mencionar mover su cuerpo. Todo su cuerpo estaba tan débil que era incapaz de incluso levantar el más pequeño de los dedos. Él miró inexpresivamente mientras su visión se atenuó. Sinceramente esperó que lo que fuera pasado era solo una pesadilla. Tap, tap, tap. Ahí obviamente no debería haber nadie más aquí, pero el sonido de pasos sordos entraron en los oídos de Xiao Yulong. Este sonido hizo que sus vellos se erizaran a medida que inclinó su cabeza hacia la fuente. Él vio una figura aproximándose, un individuo que nunca debería haberse mostrado aquí. Xiao, Che. Al ver una persona emerger como algún tipo de fantasma, ambos ojos de Xiao Yulong se ampliaron en incredulidad a medida que podía duramente creer lo que había visto. Él había obviamente sido expulsado del clan Xiao, y se le prohibió entrar otra vez. ¿Cómo podría posiblemente aparecer aquí, en la mitad del estado de 3 horas de la estrella ocultada, a menos que hubiera sido removido por una fuerza externa? Xiao Che podría libremente cancelar y reactivar el estado oculto, hasta que las 3 horas terminaran. Él se puso de pie enfrente de la cama de Xiao Yulong y fríamente lo observó. Xiao Yulong, pareces estar extremadamente sorprendido. ¿Cómo podrías, posiblemente estar aquí? Xiao Yulong dijo en una evasiva voz ronca. Él forcejeó para levantar su cuerpo a una posición de sentado pero podía apenas levantar la mitad de su brazo, así que él completamente se suavizó, y se recostó. ¿Cómo podría posiblemente estar aquí? Xiao Che sonrió. Era una sonrisa de trato fácil, en los ojos del reclinado Xiao Yulong. Él detectó una sensación inspiradora de terror desde su cuerpo hacia su mente. Él lentamente tomó la daga que Xiao Heu sacó de Xiao Yulong y la apuntó hacia Xiao Yulong. Por supuesto, he venido a recolectar tu deuda. ¿Recolectar mi deuda? ¿Qué deuda? Incluso sabes lo que estás haciendo. El cuerpo de Xiao Yulong espasmó a medida que sus ojos de repente se contrajeron en alarma. ¿El que me intentó asesinar, fuiste tú? No, imposible. Imposible. En el día de mi boda, intentaste usar el polvo asesina corazón para asesinarme. Si no fuera por la protección de mi destino, ya hubiera sido hombre muerto. Para que tu posible ascenso tenga éxito, adulaste a Xiao Kuan-yun, no dudaste en falsamente incriminar a mi pequeña tía, forzaron a mí y a Xia Qingyue, e incluso causaste mi expulsión. Mi expulsión no fue mucho. Si no fuera por Xia Qingyue siendo una discípula de nube congelada Asgard y su maestra estando cerca, Xia Qingyue estaría condenada. Mi pequeña tía también tendría que soportar la injusticia de ser llevada a la secta Xiao y sufrir todo tipo de humillación. Mi abuelo sufriría la amargura de estar solo y pasar toda su vida acogiendo un rencor. Xiao Yulong, dime, ¿qué tipo de deuda debo demandar de ti? ¿Cómo debo tratarte, para dejarte pagar esta deuda? En su rugido de resentimiento, Xiao Che levantó la daga y de repente apuñaló en la dirección de Xiao Yulong. Alto. La destellante daga golpeó las piernas de Xiao Yulong y sangre brotó en todas direcciones a medida que los tendones sobre ambas piernas fueron inmisericordiamente cortados. Xiao Yulong soltó un miserable aullido que usualmente tomaría lugar en un baño de sangre, y la infernal puñalada se tornó incluso más precisa a medida que convulsionó en dolor, cuando él lo vio sufrir. El rostro de Xiao Che se llenó con júbilo, una vez más levantó la recientemente daga apuñaladora, y con un bajo gruñido, abruptamente cortó hacia abajo a ambas manos. 2 rocíos de sangre después, los tendones en ambas manos de Xiao Yulong fueron también viciosamente cortados. No, perdóname, no quiero morir. La complexión de Xiao Yulong ya se había vuelto tan pálida como papel y el dolor y miedo en ambos de sus ojos se había magnificado por más de 10. Xiao Che otra vez levantó el cuchillo y cruelmente rió. ¿Morir? No te preocupes, no te dejaré morir. ¿Por qué estaría dispuesto para dejarte morir tan rápidamente y sin dolor? Con este corte, quiero tus ojos, para que nunca más vuelvas a ver. Chi. Las 2 apuñaladas rápidamente penetraron los ojos de Xiao Yulong, y convirtió sus 2 ojos directamente en un tipo de engrudo blanco y negro. Bah. Este miserable chillido que sonó como que había venido desde las profundidades del infierno, fue extremadamente trágico, tanto que haría que los cuerpos de aquellos que lo habían escuchado temblara, y el cuero cabelludo sobre sus cabezas se adormeciera, y aún todo el rostro de Xiao Che en realidad sonrió con alegría, como si escuchara música desde los cielos. Él jaló la daga, entrecerró sus ojos, y habló con una voz débil, tat, que sonoro grito. Disfruta tu voz ahora mientras aún puedas, debido a que después, ya no podrás enviar tal placentero sonido otra vez. Rip. Con este corte, quiero que nunca hables en toda tu vida. La daga inmisericordiamente perforó el centro de la boca de Xiao Yulong. A medida que jaló, un pedazo de ensangrentada lengua roja y muchas decenas de dientes volaron juntos. Con este corte, quiero que nunca vuelvas a escuchar en toda tu vida. Chi.
La daga destelló hacia adelante mientras el color de brillante sangre revoloteó. Las orejas de Xiao Yulong volaron de su persona y espolvoreó sangre a medida que caían sobre el piso frío. Con este corte, quiero que mueras sin descendientes. Eres el tipo de despreciable persona que es indigna de tener tal futuro. La daga ensangrentada teñida en rojo fue levantada, se inclinó hacia abajo, y sin piedad perforó a través del área de la ingle de Xiao Yulong. El cuerpo de Xiao Yulong se tensó rígidamente, e incluso su grito extremadamente ronco también lentamente se tranquilizó. Capítulo 35. Nacimiento secreto. El inicio del incendio en la enfermería y los patios sur fue excepcionalmente extraño. Era obviamente una maliciosa razón, pero las personas de los alrededores inesperadamente ni siquiera vieron una sola sombra sospechosa. Incluso los guardias del clan Xiao que estaban afuera de la puerta de la enfermería no habían visto a nadie entrar o salir de la enfermería. Pero afortunadamente, el fuego no fue muy violento y fue fácilmente controlado. Xiao Yunai rápidamente lo puso en orden, y después de quemar en ansiedad a medida que gritó a Xiao Heu, él una vez más se apuró a regresar al pequeño patio de Xiao Yulong. A medida que empujó la puerta, Xiao Yunai estaba a punto de gritar el nombre de Xiao Yulong, pero en lugar de eso, su cuerpo quedó inmóvil, como si hubiera sido golpeado por un rayo. Él tenía una tonta expresión a medida que estaba de pie ahí con la mente en blanco. Xiao Yulong ya no estaba sobre la cama, sino estaba temblando sobre su estómago, en el piso, como un perro muerto. Todo su cuerpo estaba cubierto en sangre. Ambos pares de sus muñecas y pantorrillas tenían las mismas gruesas cicatrices, mientras sus manos y pies estaban completamente torcidos. Todo su rostro estaba pegado con sangre, en ambos lados de sus oídos. Lo que quedaba era solo 2 pilas de carne, su nariz y labio superior habían enteramente desaparecido, como si hubieran estado perdidos, y además tenía espuma sangrienta en la boca. Una corriente de líquido negro, blanco y rojo alternativamente siguió uno al otro desde la mitad de ambos lugares donde deberían estar sus ojos. Su parte baja estaba incluso más, completamente cubierta en rojo escarlata brillante. Todo el cuerpo de Xiao Heu tembló hasta que sus piernas se dieron y cayó arrodillado sobre el suelo. A través de toda su carrera médica, había visto numerosas cantidades de mayores y menores heridas, pero nunca había visto tal cruel, sangrienta y extremadamente trágica escena. A medida que él observó la complexión de Xiao Yulong, él podría decir que Xiao Yulong no estaba muerto, y su esperanza de vida no había sido debilitada un poco, pero este tipo de horrorosa condición era cientos o miles de veces más miserables que la muerte. Todo el cuerpo de Xiao Yunai tembló, a medida que su corazón se partió en piezas y su complexión era tan blanca como si estuviera muerto. A medida que sintió algo acercándose, el cuerpo de Xiao Yulong se retorció y un gemido hosco y desesperanzado fue soltado de su boca que espumaba con burbujas ensangrentadas. El cuerpo de Xiao Yunai destelló hacia adelante mientras enormemente avanzaba un paso. De repente rugió salvajemente, como si estuviera loco. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Trae tu trasero aquí ahora. Quiero cortarte en 1000 piezas y hacerte picadillo. Y sufrir la muerte de 1000 prolongados cortes. Para morir sin descendientes. El gruñido de Xiao Yunai contenía una infinita cantidad de resentimiento y locura que parecía como si de repente se había vuelto loco. Él sintió como si su pecho casi había explotado y que sus vasos sanguíneos se habían roto. Cuando observó el cuerpo completamente lisiado de su hijo boca abajo sobre el suelo, que no se parecía al de algún humano, no pudo soportar más y odió que no pudiera gritar fuertemente por siempre. Él además odió el hecho que no podría volverse genuinamente loco. ¿Quién? ¿Quién demonios hizo esto? Trae tu trasero aquí ahora. Trae tú. Xiao Yunai rápidamente se apresuró 2 pasos hacia adelante y completamente rompió la ventana trasera con su incomparablemente fuerte y lúgubre rugido. En este momento, él inesperadamente descubrió 2 filas de caracteres rojo sangre sobre el muro al costado de su mano. Los caracteres fueron escritos usando la sangre de su hijo. Xiao Yulong, vieja pieza de mierda Xiao. Este regalo especial es para celebrar la inmediata ascensión del hijo de puta de tu hijo a la secta Xiao. Por favor, amablemente acéptalo. ¡Guau! Xiao Yunai ferozmente lanzó un puño contra los caracteres ensangrentados escritos sobre el muro y lo partió, con un gran ¡bam! Su lúgubre aullido hizo que repentinamente escupiera un chorro de sangre parecido a una flecha de su boca. Después de eso, colapsó pesadamente sobre el suelo. Después de la tiránica intimidación de Xiao Yulong, Xiao Che regresó a su propia habitación para poner la ropa que Xiao Lingxi había hecho para él y todos sus ahorros personales, en la perla del veneno celestial. Sus ahorros solo eran escasas 1800 monedas profundas amarillas. Antes de irse, de repente dudó, y luego también puso la sábana que él y Xian ya habían usado para dormir, dentro de la perla del veneno celestial. 16 años viviendo en este lugar, en el futuro, debe ser improbable que regrese una segunda vez. Xiao Che tenía una sensación de nostalgia a medida que observó alrededor de un tiempo. Su nostalgia no fue debido al clan Xiao, sino en lugar de eso debido a los muchos recuerdos de él y Xiao Lingxi aquí. Antes de que él tuviera 11, este lugar no solo fue su habitación sino también la de Xiao Lingxi. En aquellos días, si era de día o de noche, ellos eran inseparables y casi siempre estaban juntos.
Después de quedarse temporalmente ahí por un poco, Xiao Che finalmente regresó al estado oculto, subió el muro, y entró al área de la montaña trasera. El tiempo límite de la píldora de ocultación estelar tenía más de una hora aún disponible. La razón principal de por qué usó la píldora de ocultación estelar era para ver a Xiao Lie y a Xiao Lingxi, para confirmar su seguridad. Un mero Xiao Yulong no era digno de malgastar una píldora de ocultación estelar. A pesar que de repente había encontrado 2 hojas de hierba de ocultación estelar en el primer día de su renacer, él estaba seguro que la hierba de ocultación estelar era un raro objeto celestial, y en todo el continente cielo profundo, su total no podía necesariamente exceder 10. Torturar a Xiao Yulong fue solo una conveniencia. Fue solo un interés para sí mismo, incluso más por todas las dificultades que su abuelo y su pequeña tía habían sufrido, solo un pequeño interés. Al único que realmente quería asesinar era Xiao Kuan-yun. Sin embargo, incluso con el poder místico que había prestado de la hierba de ocultación estelar, no había forma de que pudiera asesinar a Xiao Kuan-yun. A pesar que no sabía el nivel de la fuerza profunda de Xiao Kuan-yun, a pesar de ser un idiota, Xiao Kuan-yun era sin embargo de la secta Xiao, así que su fuerza profunda debe ser más alta que la de Xiao Yulong por muchos niveles. Sin embargo, incluso si él no podría hacerlo ahora, un día sería capaz de hacerlo. Esta deuda, él juró demandarla de vuelta multiplicaba por 1000 veces. Él ya no era el débil y cobarde Xiao Che, el único tomando un porcentaje más grande de su voluntad fue el Yun Che que había menospreciado a todos el mundo. Después que su maestro fue casado hasta la muerte, él juró enterrar a todos los clanes involucrados, junto con su maestro. Como por esos que habían herido a su familia, él juró que haría que el clan Xiao y Xiao Kuan-yun lo lamenten por el resto de sus vidas. La forma en la que había torturado a Xiao Yulong fue incomparablemente brutal, tanto que enviaría escalofríos y continuas pesadillas a muchos si ellos lo hubieran visto. Sin embargo, en sus ojos, eso no fue por ningún lado cruel, sino solo el precio que una tenía que pagar por ir en su contra. Por ahora, el clan Xiao estaba en desorden y los perforantes sonidos de las alarmas habían estado sonando sin parar por un largo tiempo. Esto era exactamente lo que Xiao Che había querido, otro más torturar a Xiao Yulong. Prender los salones internos del clan Xiao era otra razón que forzó al clan Xiao a ordenar la reunión del clan. Bajo la orden de reunión del clan, todas las personas haciendo guardia en las montañas traseras deberían también regresar. Como él había esperado, no tenía que ir tan lejos para ver a 4 miembros del clan Xiao impacientemente cargando directo hacia él, centro del clan. Como el viento, ellos lo pasaron presurosos. Xiao Che apuró sus pasos y fue directo hacia el barranco de la reflexión de la montaña trasera. El barranco de la reflexión era un área fuertemente cerrada que el clan Xiao usaba a fin de castigar a los ofensores dentro del clan. El interior era oscuro y húmedo, en el verano, tórridamente caliente y en el invierno, era tan frío como el hielo. Afortunadamente, debido a su entrada estrecha, era improbable que una bestia profunda excesivamente violenta entrara. En los recuerdos de Xiao Che, no había muchas personas que habían sido aprisionadas en el barranco de la reflexión y el periodo más largo de aprisionamiento también nunca fue más que 2 meses. Sin embargo, incluso cuando los miembros del clan Xiao sabían que Xiao Lingxi fue incriminada, ellos aún quisieron encerrarla por 15 años. ¿15 años? ¿Cuántos 15 años uno podría posiblemente tener en esta vida? Ya que ahora Xiao Lingxi solo tenía 15 años. Si ella fuera a siempre estar encerrada dentro, entonces el más hermoso periodo de su vida sería pasado bajo esta fría y oscura soledad. Esa era la verdadera cruel tortura. A medida que él removió su estado oculto, Xiao Che miró a la entrada del barranco y apretó ambas manos con fuerza, como podría posiblemente permitir que su abuelo y su pequeña tía sean encerrados en este lugar. Sin embargo, el de ahora, fundamentalmente no tenía la habilidad para rescatarlos. Él no tenía otra opción más que mirar con impotencia, resistiendo y odiando. Tomando un profundo respiro, Xiao Che caminó hacia adelante. Sin su ocultamiento, su avance naturalmente creó el sonido de pasos. El sonido de sus pasos elevó la atención de Xiao Lie en el barranco de la reflexión, quien automáticamente observó hacia afuera en alerta. El momento en que su mirada se encontró con la de Xiao Che, él de repente se conmocionó e involuntariamente gritó, «Cher». La conmocionada voz de una joven chica se escuchó, seguida por agitados pasos. La silueta de Xiao Lingxi pronto apareció al lado de Xiao Che. Su complexión era ligeramente ojerosa y su cabello estaba un tanto desordenado. Después de ver a Xiao Che, ella cubrió sus labios con sus dedos y se puso de pie en ese lugar. Un segundo después, enormes gotas de lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Pequeño Che». A medida que ella gritó, ferozmente se apresuró hacia adelante y se lanzó al pecho de Xiao Che. Ella usó sus brazos para abrazarlo con fuerza y gritó con fuerza. Ella estaba bajo la impresión que desde que estaba a punto de ser aprisionada por 15 años, y que desde que Xiao Che había sido expulsado del clan Xiao, ella nunca lo volvería a ver hasta al menos 15 años. Ella no esperó que él de repente apareciera ante sus ojos, como si fuera una ilusión. Xiao Lie caminó hacia ahí y a lo largo de su rostro yacía una emocionalmente inquieta expresión. «Cher, ¿cómo es que estás aquí? El clan Xiao te permitió regresar». Xiao Che negó con la cabeza y palmeó a Xiao Lingxi en la espalda. «Me infiltré secretamente, pero no te preocupes, abuelo. Algo mayor ha pasado en el clan Xiao, así que todo el mundo ha sido llamado a regresar. Nadie me descubrirá». Xiao Lie asintió. Él ni siquiera se molestó en preguntar qué es lo que pasó en el clan Xiao.
Él enteramente se había rendido sobre el clan Xiao, así que incluso si el clan Xiao estaba siendo aniquilado, no había un cambio mayor en su expresión. Había muchas cuevas en el barranco de la reflexión que eran ambos profundos y superficiales. La decoración dentro era extremadamente simple, y solo unas pocas frías mesas de roca podrían ser vistas con solo una mirada. El llanto de Xiao Lingxi estaba en un estado de caos, Xiao Che no la detuvo de continuamente llorar. Él quería que ella soltara todas penurias, miedos, ansiedades y dudas para el contento de su corazón. Por otro lado, ella puede posiblemente caer en depresión ya que tenía que quedarse aquí por un largo tiempo. Después de todo, ella aún era solo una pequeña niña de 15 años. Cuando Xiao Lingxi finalmente se detuvo, ella había llorado tan duro que estaba casi al borde de debilitarse. Xiao Che se sentó frente a Xiao Li enfrente de la mesa de roca. A su lado, las manos de Xiao Lingxi sostuvieron fuertemente y se colgaron sobre sus brazos a medida que su pequeña cabeza se inclinó contra el hombro de Xiao Che. Ella no le importó que Xiao Li estaba también al lado de ellos y no estaba dispuesta a aminorar su agarre, como si estuviera asustada que él una vez más desaparecería de su mundo. Después que ustedes han sido aprisionados aquí, ¿ellos les hicieron algo? Xiao Che ansiosamente preguntó. Xiao Li negó con la cabeza y confortablemente rió, no te preocupes. El hada Chu de la nube congelada Asgard dio pistas de que nos protegería de la secta Xiao antes de que parta. Con el respaldo de esta poderosa fuerza, ¿cómo podrían atreverse a herir a 11 héroe a mí? Después que los miembros de la secta Xiao se fueron, ellos incluso más no se atreverían. Después de todo, tengo la reputación de ser el experto número 1 de Ciudad Nube Flotante aquí, JE. Eso es bueno. Xiao Che sintió, a medida que su corazón se sintió un poco más agradecido hacia la maestra de Xia Qingyue. Xia Qingyue es una buena esposa, al final, ella no rompió el certificado de matrimonio. Xiao Li dijo con una expresión un tanto melancólica. Xiao Che silenciosamente asintió. Un periodo de repentino silencio descendió sobre los tres. Después de ir a través de las calamidades que llegaron hoy, sus destinos habían dado un vuelco. A pesar que tenían 1000 palabras que decir en sus corazones, ellos no sabían exactamente dónde comenzar. Abuelo, quiero saber. ¿Quieres preguntar quiénes fueron tus padres biológicos, cierto? Xiao Li dijo a medida que de inmediato continuó la sentencia con una tranquila expresión sobre su rostro. Xiao Che asintió a medida que sus ojos sólidamente se concentraron en Xiao Li. Creo que no fui recogido al azar sin alguna buena causa, abuelo, ¿sabes algo, cierto? Xiao Lingxi también levantó sus ojos a medida que miró en asombro a Xiao Li. Xiao Li silenciosamente observó a Xiao Che por un largo tiempo hasta que ligeramente suspiró, y lentamente cerró sus ojos. Originalmente había pensado que este secreto se quedaría dentro de mi corazón por toda una vida, y que una segunda persona nunca lo sabría. Ahora que el clan Xiao no puede tolerarte, y que ya has crecido, saber esto podría ser considerado una buena cosa. Encontrar las originales raíces de uno, es también el rol de la descendencia. Tu padre biológico, su apellido es Yun. Capítulo 36. Mi nombre es Yun Che. ¿Yun? Xiao Che estaba aturdido. En el continente Nube Azur, el apellido que su maestro le había dado fue también Yun. Esta era una verdaderamente extraña coincidencia. Aparte de que el apellido de tu padre biológico es Yun, no tengo ninguna otra información. Por ejemplo, no tengo idea de cuál era su nombre ni de dónde vino. Xiao Jing conoció a tu padre durante los días que él viajaba a lo largo del Imperio Viento Azul. Ese año, tu padre había salvado la vida de Xiao Jing cuando estaba siendo atacado por una fuerte bestia profunda. Después, los dos comenzaron a viajar juntos y después de descubrir que eran compatibles, se convirtieron en hermanos jurados justo antes de que fueran en caminos separados. Xiao Li levantó lentamente su cabeza como si estuviera recordando sobre el pasado y cariñosamente dijo, después que Xiao Jing regresó, él me describió a tu padre y se mantuvo elogiándolo, diciendo que él no solo era bien parecido, sino también era franco y desinhibido. Además, él tenía un talento incomparable y deslumbrante, y era verdaderamente un hombre excepcionalmente sin par. En aquel entonces, el talento de Xiao Jing podría decirse ser inigualable en Ciudad Nube Flotante, cuando él admitió francamente que su talento no valía la pena ser mencionado cuando es comparado con el de tu padre. No creí eso, así que le pregunté a cuál reino había llegado, pero Xiao Jing solamente sonrió y se quedó en silencio al respecto. Él dijo que no le creería incluso si me lo dijera. Nadie conoce la personalidad de mi hijo mejor que yo mismo. Él nunca diría una mentira. En aquel entonces tu padre fue confirmado ser un talento excepcional, a una joven edad. Su fuerza profunda ya había alcanzado un nivel asombroso. Puedes ver claramente su magnanimidad y porte cuando tal talento excepcional estaba dispuesto a convertirse en hermano jurado con Xiao Jing, quien estaba bajo él en fuerza profunda. Ese era el por qué no era sorprendente que Xiao Jing se mantuvo alabando a tu padre, y estaba tan honrado por haberse convertido en hermano jurado con él. Después de eso, Xiao Jing se casó y tuvo un hijo, y 2 meses después del nacimiento del niño, él vio a tu padre de nuevo, junto con tu madre. Las emociones de Xiao Li ahora habían cambiado significativamente. Xiao Che contuvo su aliento y siguió escuchando en silencio. Pero esa vez, tanto tu padre y tu madre estaban completamente empapados en sangre, y en sus manos estabas tú, quien también estaba empapado en sangre. Tú tenías solo 2 meses de edad también en aquel entonces, inconsciente en los brazos de tu madre.
cuando Xiao Jing los detuvo y los trajo a un lugar secreto. Sus cuerpos estaban totalmente cubiertos de heridas y toda su fuerza profunda se había agotado. Ellos se quedaron solo por un momento antes de insistir en marcharse, porque la gente persiguiéndolos en busca de sus vidas eran demasiados poderosos, tan poderosos que incluso la ciudad nube flotante entera no podía posiblemente luchar en contra. Si se quedaban, únicamente implicarían a Xiao Jing con una carga. Xiao Jing no podía detenerlos de irse y él sabía que no tenía la capacidad para luchar contra los enemigos que, incluso tus padres no podían manejar. En aquel entonces, él vio una voluntad inflexible y obstinada en los ojos de tus padres. Obviamente, tus padres habían agotado toda su energía tratando de escapar y ya no tenían esperanza de huir de la gente que estaba detrás de ellos. Por lo tanto, Xiao Jing utilizó la excusa de cargarte y secretamente cambió a su propio hijo, mi nieto, en sus mantas ensangrentadas y te escondió dentro la manta de su hijo. La mirada de Xiao Che de repente se estremeció mientras Xiao Lingxi dio un pequeño grito de ¡ah! En aquel entonces, tus padres estaban apresurados en irse, por lo que después de tomar al bebé cobijado de Xiao Jing, sin que tuvieran el tiempo para comprobar si era en realidad su hijo se fueron. Después de que tus padres se habían marchado, Xiao Jing me encontró, se arrodilló enfrente de mí, y me suplicó perdón, dijo que aún era joven, así que incluso si pierde un hijo, él aún podía dar a nacimiento a muchos más. Sin embargo, si tú hubieras muerto, su hermano, quien es también tu padre, perderá totalmente su línea de sangre. Si eso sucediera, nadie sería capaz de vengarle. A pesar de que el dolor en mi corazón fue como siendo atravesado por 1000 flechas en ese momento, sin embargo, enfrentando a un hijo tan cariñoso y justo, ¿cómo podía yo soportar culparle? Aparte de nosotros, padre e hijo, nadie más sabía que mi nieto había sido intercambiado contigo. En aquel entonces, a los 2 meses de edad ya había sufrido daños corporales y finalmente recuperado después de 1 mes y medio. La razón de por qué tus venas profundas terminaron siendo deformadas fue también claramente debido a los daños que habías llevado. En medio de ese nivel de agresión, fue afortunado que solo tus profundas venas habían sido dañadas y no tu vida. La voz de Xiao Lie débilmente se pausó. Él intentó lo mejor que pudo para no mostrar ningún signo de dolor mientras apretaba sus manos y continuó. No medio mes después de eso, Xiao Jing fue asesinado y las venas en todo su cuerpo habían sido destrozadas. Cuando oí sobre ello me precipité ahí, con su último aliento. Me dijo que la persona que lo había asesinado era el mismo que también fue tras tus padres en aquel entonces. No sabía dónde la persona había conseguido información sobre él ofreciendo refugio a una joven pareja que llevaba un bebé y estaban cubiertos de sangre. La persona que lo había asesinado fue allí para intentar forzarlo a revelar dónde tus padres habían escapado. Antes de tomar su último aliento, Xiao Jing estaba en realidad sonriendo, porque las palabras que la persona que lo asesinó había dicho, demostraba que él no había encontrado a tus padres aún, lo que significa que ellos posiblemente podían todavía estar con vida. El corazón de Xiao Che empezó a agitarse, como una enorme ola desbordando inextinguible que era incapaz de ser suprimida. Mirando al cabello blanco de Xiao Lie, él sintió una grieta áspera e inconmensurable en su corazón. Nadie era consciente de su profundo dolor de perder a su hijo y su nuera. Incluso había perdido a su único nieto, el último de su línea de sangre, hace mucho. En sus rodillas, estaba otro niño que fue intercambiado con la vida de su nieto. No es de extrañar por qué tenía el pelo blanco cuando aún estaba en su edad media, bajo ola tras ola de altibajos emocionales. Si una persona ordinaria tomara su lugar, no solo aparecería cabello blanco, sino quizás ya hubiera colapsado hace mucho tiempo. Xiao Che únicamente había descubierto la dolorosa verdad hoy, que la fuente que había traído todos estos problemas fue inesperadamente él mismo. Si la vida del verdadero Xiao Che no era usada a cambio del suyo, ¿por qué Xiao Jing sería asesinado? ¿Cómo la esposa de Xiao Jing habría seguido su amor? ¿Cómo la esposa de Xiao Lie moriría luego de su depresión? ¿Cómo sería el hijo de Xiao Jing burlado como si él fuera un fracaso? Su familia entera podría haber estado sana y salva, podría haber vivido felizmente y en paz. Con el talento de Xiao Jing sin rival en Ciudad Nube Flotante y el poder incomparable y prestigio de su padre en Ciudad Nube Flotante, su posición en el clan Xiao habría sido extremadamente alta. Tal vez habría sido el maestro del clan Xiao por ahora. Xiao Lie no tendría que sufrir las miradas altaneras de otras personas y en cambio estaría en una posición superior. No solo los 4 dignatarios no lo humillarían, si ellos lo encaraban, probablemente serían tan tímidos como una rata. Xiao Jing había usado la vida de su hijo para salvarlo, mientras él se dejó a sí mismo, y a su familia entera sufrir un destino cruel. Sin embargo, estos últimos 16 años, Xiao Lie nunca había soltado ningún enojo u odio hacia él, el culpable principal, sino en vez de ello él lo protegió y lo mantuvo a salvo sin una palabra. Él le dio amor incondicional, incluso después de saber que sus venas profundas estaban discapacitadas e incluso sabiendo que él sería un inútil bueno para nada para el resto de su vida, él todavía lo amaba como de costumbre. Tal vez, eso era común para un abuelo tratar a su propio nieto así. Sin embargo, tratar al hijo de otra persona así, especialmente el único que había causado la ruina de su familia, exigiría un corazón extremadamente grande. El corazón interior de Xiao Che tembló y su nariz agrió, como padre como hijo. Siendo un gran hombre, no era de extrañar que él tuviera un hijo tan justo como Xiao Jing. Él nunca podría pagar esta deuda que él y sus padres les debían durante toda su vida.
Xiao Che puso ambas manos en el lado de la mesa de piedra a medida que sus dedos se apretaban más y más fuerte. Viendo los ojos tristes de Xiao Li enfrente de él, por un momento, no sabía cómo agradecer a esta persona que había llamado abuelo todos estos años. Después de un rato, él finalmente dijo con una voz temblorosa, abuelo, yo, tu afecto y bondad, por toda mi vida, siempre, siempre será. J.E. Xiao Li rió gentilmente y cariñosamente respondió, Cher, te he visto desde una edad temprana. Incluso si no eres uno de los míos, desde hace mucho tiempo, no fuiste diferente de mi nieto biológico en mi corazón. También dijiste que incluso si no estábamos relacionados por sangre, aún seríamos eternamente una familia. Puesto que somos familia, todo esto que ha sucedido, debería haber sucedido. No tengo necesidad de tu gratitud o reembolso, siempre y cuando estés a salvo a partir de ahora. Incluso si fuera a estar encerrado aquí toda mi vida, estaría aún libre de preocupaciones. Xiao Che cerró su boca ya que sus palabras de gratitud no podían ser dichas y después de un rato, él entonces fuertemente asintió. Eso es cierto, él es mi abuelo, ahora, y será para siempre. Mientras él esté todavía alrededor, necesito ser filial a él. Cuando él no esté alrededor, me lamentaré por él y haré todo lo que un nieto deba hacer. Conforme lo miraba, Xiao Li gratificantemente asintió con su cabeza y continuó. Debes querer saber más acerca de lo que había sucedido en ese tiempo. Sin embargo, Xiao Jing no dijo mucho acerca de tus padres. En cuanto a por qué estaban siendo casados, Xiao Jing solo me dijo que era porque ellos tenían uno de los profundos tesoros celestiales con ellos. Él incluso me informó que esas tres palabras, profundos tesoros celestiales, eran un grave tabú, y nunca deben ser dichas en presencia de forasteros. ¿Tesoro profundo celestial? Xiao Che firmemente grabó este nombre en mente. Desde el tiempo después que tú se habían marchado, nunca he recibido ninguna información de ellos estos últimos 16 años. Una vez pensé que si ellos todavía estaban vivos, habrían descubierto que el bebé que se llevaron no era su propio hijo, y volverían aquí para intercambiar el niño que tenían cuando fuera seguro. Esperé año tras año, mas nunca regresaron. Pero, esto no prueba que ya no están en este mundo, desde que eras un niño pequeño. Siempre te he dicho que nunca te quites ese colgante de tu cuello. Eso fue porque cuando Xiao Jing te intercambió con su propio hijo, eso era la única cosa en tu cuerpo. Si tus padres están todavía vivos, tal vez, ello posiblemente pueda convertirse en una oportunidad para ayudarlos a reconocer el uno al otro. En efecto, si ellos aún estaban vivos, ellos ya habrían vuelto a Ciudad Nube Flotante e intercambiar a su niño. Sin embargo, ellos no habían vuelto por 16 años completos, así que la probabilidad de ellos aún estando en este mundo, era fundamentalmente incierta. Si en realidad todavía estaban en este mundo, entonces estaba el hijo de Xiao Jing de ese tiempo, aún vivo. Cuando la noche oscureció, el tiempo para que la hierba de la estrella oculta pierda su efectividad gradualmente se acercó y era casi tiempo para que Xiao Che se marchara. Abuelo, pequeña tía, debo irme ahora. Aunque él estaba reacio a partir, no tuvo opción más que decir esta frase difícil que no quería pronunciar. Xiao Li asintió con su cabeza y tomó una mirada hacia afuera. Debes irte deprisa de este lugar. Si fueras a ser descubierto, se volvería incluso más problemático. Ah. ¿Tú? ¿Te vas? Tan rápido como un rayo, Xiao Lingxi levantó su cabeza y lo agarró fuertemente con ambas manos. Cuando él sintió la renuencia en la mirada de Xiao Lingxi, el corazón de Xiao Che se sintió amargo. Él realmente deseaba poder tomar a Xiao Li y Xiao Lingxi lejos con él. Sin embargo, con su condición actual, ¿qué derecho tiene él para llevarlos consigo? Incluso si ellos lo hicieran, ¿qué estaba él supuesto a usar para protegerlos en el mundo exterior? Sería en lugar ellos protegiéndolo. Él se puso de pie y tomó las manos de Xiao Lingxi. Él la miró a los ojos y declaró palabra por palabra, pequeña tía, me tengo que ir. Sin embargo, no necesitas preocuparte, volveré. Dentro de 3 años, estaré de vuelta. En ese tiempo, tomaré la injusticia y dolor que ustedes dos han sufrido y se lo devolveré a ellos por 1000 veces. Haré que todo el clan Xiao se arrodille y les ruegue dejar este barranco de la reflexión. Capítulo 37. Venas espirituales del Dios Celestial. Xiao Che dijo cada palabra con absoluta determinación. No estaba intentando consolar a Xiao Li y a Xiao Lingxi, ni estaba bromeando. Era más bien una absoluta decisividad la cual simultáneamente también lo obligaba a cumplir esa decisión. No importa qué. Sus palabras hicieron perplejos a Xiao Li y a Xiao Lingxi por mucho tiempo. Sin embargo, inmediatamente después de eso, Xiao Lingxi agitó su cabeza y sus ojos empañados entre lágrimas lo miraron. Pequeño Che, no tienes que hacer eso. Solo quiero que vivas pacífica y normalmente. Está bien siempre que solo te protejas a ti mismo. Cuando venga el día que me suelten, definitivamente iré a buscarte. Sin embargo, por todos los medios, no debes hacer tales cosas tontas, o algo peligroso. En sus ojos, él aún era el chico que necesitaba su protección. Después de escuchar su declaración, el hecho que el pensamiento existía en la mente de Xiao Che ya era suficiente. ¿Cómo podría ser posible que ella estuviera dispuesta a dejarlo arriesgar su vida a algún tipo de peligro? ¿Por ellos? No te preocupes. Por supuesto me protegeré bien. Xiao Che sonrió a medida que la observó, debido a que el abuelo y pequeña tía están aquí esperando por mí. Debido a que, no he completado la promesa que le hice a pequeña tía. ¿Promesa? Los brillantes ojos de Xiao Lingxi se balancearon ligeramente cuando lo miró extrañada.
Xiao Che no explicó y caminó al frente de Xiao Lie. Él se arrodilló en ambas rodillas y se postró pesadamente. Abuelo, soy el nieto tuyo y he estado bajo tu protección por 16 años, pero ahora es tiempo que expanda mis alas y me alce. Eres un gran abuelo, así que tu nieto no continuará avergonzándote al quedar siendo una basura por siempre. Espera por mí, volveré. Antes de mi regreso, debes cuidar de ti mismo. Bien, bien. Xiao Lie lentamente asintió con su cabeza a medida que su voz tembló y lágrimas aparecieron en ambos de sus ojos. Él fue hacia adelante para ayudar a Xiao Che a levantarse, tomó una tableta de madera con un borla blanca colgante desde su cuerpo y la puso en la mano de Cher. El clan Xiao te ha expulsado y no hay lugar para ti en Ciudad Nube Flotante. Tus venas profundas han sido inhabilitadas y nunca has dado un pie fuera de Ciudad Nube Flotante en toda tu vida. Si no tienes un destino programado, entonces toma esta tableta y ve a la ciudad llamado Luna Nueva, y pregunta por una persona llamada Sikongan. Sikongan vino a Ciudad Nube Flotante hace unos pocos años y debido a cierta situación, él estuvo en deuda conmigo, y así me dio esta tableta. Una vez que lo encuentres en Ciudad Luna Nueva, pásasela y dile que eres mi nieto. Tal vez él puede darte un lugar para que te quedes. Incluso después de decir que estaba aliviado, no había forma de que él pudiera esconder su preocupación e intranquilidad en su mirada y expresión. Este nieto que casi no tenía fuerza profunda o experiencia fuera de Ciudad Nube Flotante solo podría quedarse fuera desde ahora en adelante, sin poder confiar en nadie. ¿Cómo podría estar aliviado? Como no podría estar deprimido. Xiao Che tomó la antigua tableta de madera en la mitad de su mano y asintió con ferocidad. Después dijo, antes de irme, primero quiero darle mis respetos al tío Xiao. Xiao Li asintió, complacido. Pequeño Che. El momento en que Xiao Che giró su cuerpo, Xiao Lingxi una vez más lo tomó fuertemente con ambas manos. Su mirada llena de reluctancia para dejarlo ir había cerca y completamente fundido el corazón de Xiao Che. Él añoró tanto ser capaz de llevar a Xiao Lingxi y a Xiao Lie fuera, pero incluso teniendo un corazón lleno de intención e impulso, no tenía la habilidad ni la calificación para hacer eso, al menos en ese oscuro lugar sin luz del día. Ellos estarían considerablemente seguros. Pequeña tía. Xiao Che ligeramente tomó la mano de Xiao Lingxi y la observó con gentileza. No puedo soportar dejarte, incluso más que como pequeña tía no puede soportar dejarme, así que volveré dentro del más corto periodo de tiempo, lo juró. Completaré lo que dije esa noche, la promesa que le hice a pequeña tía. Xiao Lingxi lentamente suavizó su agarre mientras las manos de Xiao Che estaban tomándolas con suavidad, entonces él giró y caminó hacia adelante con pasos lentos, nunca giró dándose vuelta. Era debido a que estaba asustado de que una vez volteara, sería incapaz de irse, y estaba incluso más asustado de que una vez volteara, ellos tendrían dos corrientes de incontrolables lágrimas fluyendo en el momento que había girado su cuerpo. Abuelo, pequeña tía, dentro de 3 años, definitivamente regresaré, esperen por mí. Esperen por mí, promesa, promesa. Xiao Lingxi observó a la silueta de Xiao Che que estaba alejándose más y más con ojos empañados, murmurando ausentemente eso en su corazón. De repente, lo que él dijo esa noche reverberó dentro de su corazón. Si no fueras mi pequeña tía, definitivamente me casaría contigo. Xiao Lingxi cubrió su boca y en segundo, intentó su mejor esfuerzo para aguantar todas sus lágrimas que estaban locamente apresurándose fuera como un flujo. Cementerio del clan Xiao. De pie enfrente de la tumba de Xiao Jing, la mirada de Xiao Che estaba fijada en esa vieja lápida por un largo tiempo. Luego se arrodilló en ambas rodillas y se postró 3 veces, sus ojos llenos con determinación cuando terminó. Tío Xiao, este enorme favor que has hecho a mi familia Yun, yo, Yun Che, nunca lo olvidaré. Si el día viene cuando sepa que mis padres están aún vivos, intentaré mi mejor esfuerzo para encontrarlos. Y también al bebé que ellos se llevaron en ese momento, tu hijo. En el día cuando finalmente obtenga poder, encontraré a la persona que te asesinó. Ese día tomaré venganza por ti, y por el abuelo. Xiao Che juró un pacto enfrente de la tumba de Xiao Jing e hizo otra inclinación después de levantarse, antes de irse con pesados pasos. De ahora en adelante, ya no soy Xiao Che, mi nombre es Yun Che. Las noticias de la tortura de Xiao Yulong agitaron a todo el clan Xiao, y causaron disturbios en el clan Xiao por el resto de la noche. Xiao Yunai se debilitó por un largo tiempo después que su furia dio un pesado golpe a su corazón y después de despertar, como un hombre loco, ordenó que todo el clan encontrara al culpable. Sin embargo, después de buscar toda la noche, ni siquiera una silueta o un rastro del culpable se encontraron. La mejor explicación sería que eso fue hecho por alguien dentro del clan Xiao. Xiao Kuan-yun estaba también furioso en este asunto, pero solo se molestó por un tiempo debido a que solo sintió una gran pena de perder un obediente y capaz esclavo. Él podría tener ese tipo de esclavo en cualquier lugar que quisiera. Sin embargo, ahora que no podría llevarse a Xiao Yulong, quien actualmente no parecía ni humano ni fantasma, así su opción naturalmente cayó sobre la persona que era segundo a Xiao Yulong en la evaluación de ayer. El nieto más joven del tercer dignatario Xiao Se, Xiao Chengxi. Si esto pasaba, Xiao Se y Xiao Chengxi indudablemente estarían muy alegres. Sin embargo, la mirada que todos en el clan tenían hacia Xiao Se cambió. Especialmente Xiao Yunai y Xiao Li, cuando observaban a Xiao Se, intento asesino podría ser visto escondido profundo en sus ojos. Si realmente fue un miembro del clan Xiao quien había dejado lisiado a Xiao Yulong, entonces Xiao Se estaría bajo la más gran sospecha. Sin embargo, aparentemente esta no era ninguna de las de Xiao Kuan-yun.
En la tarde, despedido por todos los nobles de Ciudad Nube Flotante, las 4 personas de la secta Xiao tomaron a Xiao Chengxi junto con ellos para dejar Ciudad Nube Flotante, y se dirigieron hacia la secta Xiao. Con las capacidades de la secta Xiao, era extremadamente fácil para ellos enviar unas pocas bestias profundas voladoras. Sin embargo, esta vez, bajo las órdenes del maestro de la secta Xiao, a ellos se les prohibió usar alguna bestia profunda voladora a fin de que Xiao Kuan-Yun ganara experiencia. Después que Xiao Kuan-Yun se fue, Chu Yueli también se preparó para llevarse a Xia Qingyue a Nube Congelada a Asgard. Maestra. Después de despedirse de su padre y hermano, Xia Qingyue regresó al lado de Chuyuelo. Chuyuelo giró, su rostro gélido, incomparablemente frío y elegante. La distancia entre Nube Congelada a Asgard y aquí es mucha. Después que regreses a Nube Congelada a Asgard, no puedes saber cuándo tendrás la oportunidad de regresar. No dejes algún asunto sin terminar que puedas encargarte. No se preocupe, maestra. Qingyue ya ha hecho sus preparaciones, así puedo seguir a la maestra y partir en cualquier momento. A pesar que mi padre está reacio a que parta, siempre ha estado profundamente agradecido sobre la entrada de Qingyue a Nube Congelada a Asgard. Chu Yueli asintió. Si ese es el caso, podemos comenzar nuestro viaje ahora. Mi lady siempre ha querido conocerte por muchos años, desde que te mencioné. Creo que si ella te ve, definitivamente gustará de ti. Mi padre ya nos ha ayudado a preparar caballos profundos. Le pido maestra caminar hacia el establo. Xia Qingyue respetuosamente dijo, no hay necesidad. Chu Yueli negó con la cabeza y dijo, los caballos profundos son muy lentos. Te llevaré usando la profunda técnica flotante. También, debes encargarte de sentir los cambios en la energía profunda de mi cuerpo en el medio de mi técnica. Eso será beneficioso para tu fuerza profunda en el futuro. Partamos. Dame tu mano. Xia Qingyue tomó su delicadamente blanca mano derecha sin dudar. Era obvio que la profunda técnica flotante de Chu Yueli la llevaría con mucha velocidad por el cielo. Este pensamiento había dejado un poco de emoción y expectación en su corazón. Chu Yueli un tanto extendió su mano fría para tomarla de Xia Qingyue. En un destello, la frialdad sobre su cuerpo cambió y las formidables artes secretas Nube Congelada comenzaron a rápidamente remolinar. Pero entonces todo el cuerpo de Chu Yueli, de repente comenzó a agitarse. Las recientemente activadas artes secretas Nube Congelada también de repente, desaparecieron sin rastro. Ella giró su cuerpo hacia Xia Qingyue, su hermosa mirada inquebrantable estaba fijada sobre Xia Qingyue. Era claro que había un cierto tipo de extremo asombro en sus ojos, como si hubiera un inconcebible asunto material. ¿Maestra? ¿Qué pasa? Xiao Qingyue preguntó, alarmada, debido a la espantosa e inesperada reacción de Chu Yueli. Imposible, esto es absolutamente imposible. Chu Yueli ausente de mente soliloquió a medida que de repente extendió su otra mano. Después que ambas manos tomaron la muñeca derecha de Xia Qingyue a medida que la frialdad sobre su cuerpo se expandió, los hermosos ojos de Chu Yueli luego se ampliaron otra vez a medida que todo su cuerpo ferozmente tembló más que antes. Sobre su rostro descansaba una expresión de completa incredulidad y asombro, y éxtasis. Ella firmemente tomó la mano de Xia Qingyue a medida que la observó a los ojos y en realidad se tornó, temporalmente sin habla debido a sus emociones desbordantes. Su expresión dejó que Xia Qingyue esté aún más alarmada. Maestra, ¿qué rayos está pasando? Qingyue. Chu Yueli de repente se volvió consciente del frenesí en su corazón que era incapaz de aliviar y detener. Cuando practicaba las artes secretas Nube Congelada, toda la mente de uno se inclinaría, poco a poco, hacia un estado frío y silencioso. Era extremadamente difícil influenciar su expresión. No era conocido por cuántos años, su expresión tan fría había estado fuera de control. Infórmale a tu maestra. ¿Qué exactamente has hecho durante este periodo de tiempo? ¿Te encontraste con alguna extraordinaria persona? ¿O consumiste algún tipo de píldora que va en contra de los dioses? Xia Qingyue momentáneamente se sobresaltó. En total, una persona solo puede tener 54 entradas profundas. Una persona ordinaria es bendecida con aproximadamente 10 entradas profundas innatas mientras una persona con alto talento puede ser bendecido con alrededor de 15 entradas profundas. Cuando te encontré, descubrí que tenías 21 entradas profundas abiertas, una excepcionalmente gran bendición, solo una en 1.000.000. Si uno tiene más entradas profundas abiertas, su velocidad de cultivación de lo profundo, y su velocidad de activación se incrementarían. No importa qué, un practicante con 20 entradas profundas abiertas indudablemente cultivarían y activarían su fuerza profunda 2 veces más rápido que un practicante nacido, con solo 10 entradas profundas abiertas. Es extremadamente difícil abrir una entrada profunda, por ello incluso le tomó a Milady el tiempo digno de un siglo para meramente abrir 7 entradas profundas y lograr la apertura de 30 entradas profundas. En todo el Imperio Viento Azul, la persona que logró el supremo estado de abrir 30 entradas profundas, no podría posiblemente sobrepasar los 5. La razón de por qué el polvo de apertura de lo profundo, el regalo que la secta Xiao le dio al clan Xiao, podría acelerar el proceso de cultivación de fuerza es debido a que eso es capaz de temporalmente abrir 3 o 4 entradas profundas por un poco periodo de tiempo. Sin embargo, eso es meramente un efecto temporal. Incluso así, el polvo de apertura de lo profundo es aún una medicina considerablemente preciosa para la secta Xiao. Aún Qingyue, Chu Yueli forzosamente agarró los hombros de Xia Qingyue a medida que sus hermosos ojos la miraron sin pestañear. Todas las 54 entradas profundas han sido abiertas. Y han sido abiertas permanentemente. ¿Entiendes qué es lo que esto implica?
Esto significa que la velocidad de tu cultivación y activación de tu fuerza profunda es casi el doble que Milady. También sería 5 veces más rápida que la de una persona ordinaria. No solo eso, la cultivación de cualquier habilidad profunda que practiques sería ilimitada. Cuando sea que tu fuerza profunda haga un progreso, nunca golpeará un cuello de botella. Cuando todas las venas profundas en las 54 entradas profundas han sido completamente abiertas, son lo que las leyendas se refieren como las venas espirituales del Dios celestial, y se dice que solo un Dios de leyendas poseería aquellas venas profundas. Esto nunca ha pasado antes en toda la historia del Imperio Viento Azul. Qingyue, en este periodo de tiempo, ¿qué exactamente te ha pasado? Capítulo 38. Sabio sin igual. Las palabras de Chu Yueli dejaron estupefacta hacia Qingyue. Por supuesto Chu Yueli sabía de las 54 entradas profundas de las venas profundas. Ello era de conocimiento común entre los practicantes de lo profundo. Ella entendía el concepto de abrir completamente las entradas profundas, pero solo era plausible en teoría ya que nadie había oído de alguien logrando tal estado. Se dice que únicamente los dioses antiguos eran capaces de tener venas espirituales del Dios celestial. Era simplemente una expectativa extravagante que la humanidad nunca podría obtener. A partir del tratamiento de acupuntura de Xiao Che, Xia Qingyue sintió que su estado espiritual y físico había mejorado enormemente. La canalización de su fuerza profunda se había vuelto muy suave. El flujo de su fuerza profunda también había sido completamente despejado. Estos cambios ocasionalmente venían con un tipo de sentimiento de, este cuerpo en realidad no puede ser el mío. Habiendo recordado lo que Chu Yueli le había dicho acerca de las venas espirituales del Dios celestial, Xia Qingyue quedó en un estado de shock. Las 54 entradas profundas estaban totalmente abiertas, venas espirituales del Dios celestial. ¿Cómo puede esto ser posible? ¿Cómo fue esto posible? Pero, como una de las 7 hadas de nube congelada, ¿por qué Chu Yueli diría una mentira? Dado su nivel de formación en el 7º nivel del reino profundo cielo, ¿cómo podría ella no sentir el estado de las venas profundas de Xia Qingyue? Como un hada de nube congelada, Chu Yueli había sellado sus emociones, pero en este momento ella no pudo evitar mostrar genuina emoción en su rostro. Pero, ¿cómo podría yo? Podría ser. En la mente de Xia Qingyue, ella vio la figura de Xiao Che. Ella recordó las mañanas que pasaron juntos cuando él la trataba con esas agujas de plata. Ella recordó las razones que él le dio para el tratamiento, para dispersar el frío, y para despejar los meridianos. Ella recordó cómo Xiao Che estaría completamente agotado después de cada tratamiento. Ella recordó cada una de las agujas de plata que punzaban su cuerpo. Hubo un total de 54. Era lo mismo como el número de profundas entradas. ¿Podría realmente haber sido él? No. Solamente pudo haber sido él. Aparte de él, no había otros que hayan tocado su cuerpo, y a causa de su tratamiento, su cuerpo había mostrado tal cambio enorme. Pero, él era solo un miembro del clan Xiao, sin mencionar una persona con una vena profunda dañada. ¿Cómo era posible que él tuviera una habilidad? Podía verse que Xia Qingyue no tenía una respuesta inmediata porque sus ojos estaban llenos de incertidumbre y emociones complejas. Chu Yueli estaba extremadamente segura que, en el corto lapso de unos pocos días, Xia Qingyue debió pasar a través de una experiencia increíble. Ella rápidamente preguntó, Qingyue, rápido, dime quién o que te permitió despejar todas las entradas de tus venas profundas. Fue una persona. Solo que no creí que él fuera tan lejos. ¿Una persona? Chu Yueli estaba conmocionada. ¿Cómo era llamado este señor? ¿O cómo parece? Con tales habilidades celestiales sería imposible para cualquiera no haber oído de él. Una habilidad que puede sacudir a todos aquellos bajo los cielos. Estas palabras usadas para describir al hombre con la habilidad de abrir completamente las profundas entradas, definitivamente no era una exageración. Si te dijera que soy un médico espiritual excepcionalmente hábil, ¿me creerías? Las palabras que ella una vez ignoró, ahora estaban comenzando a ocupar sus pensamientos. Solo, sus sentimientos ahora mismo eran ahora más sorprendentes y diferentes a los de ese tiempo. Al mismo tiempo, ella recordó que después del tercer tratamiento de Yun Che, el jadeante le dijo, Qingyue, mi esposa, si un día tu maestra descubre tus cambios, definitivamente no le digas que fue de mi tratamiento, a menos que quieras convertirte en una viuda. Una persona que, en un corto tiempo, puede abrir completamente lo profundo para otro. Si alguien con sus capacidades fuera a tener su nombre extendido por todas partes, uno puede imaginar el alboroto y peligro que seguiría de aquellos que, a cualquier costo, buscarían este poder para ellos mismos. Él dijo que era un médico espiritual. Xia Qingyue tenía un aspecto complicado, solo, él no me permitió decirle a nadie cualquier cosa acerca de él. Le pido perdón, maestra. Escuchando la súplica de Xia Qingyue, Chu Yueli se volvió bastante decepcionada, pero no insistió más, y solo dio un asentir. Para tener tal habilidad que incluso podría oponerse a los dioses, él debe ser un santo con el poder para trascender el mundo terrenal. No vamos a cuestionar algo que no tenemos esperanzas de comprender. Dentro del Imperio Viento Azul, estoy familiarizada con un médico que no solo es muy hábil, sino que también tiene la habilidad para abrir 3 de las profundas entradas. Él se hizo conocido como el médico número 1 de Viento Azul. Pero cuando es comparado al hombre que puede abrir totalmente las profundas entradas, el médico número 1 de Viento Azul no está siquiera apto para hacer la suciedad en sus pies. Expertos ocultos, como el que te ha tratado, típicamente tratan de evitar los ojos del público.
Has recibido su don, y por lo tanto debes proteger su secreto. Kinjue silenciosamente asintió en su corazón. Esos días, cada mañana él me trataba mientras agotaba su propia energía profunda, afirmando, dispersar el aire frío, y, despejar los meridianos, esa cosa solo fueron una cubierta. Sus verdaderas intenciones eran abrir completamente sus entradas profundas. Kinjue finalmente se dio cuenta de las intenciones de Yunche después de escuchar a Chuyueli, y la habilidad que incluso podría oponerse a los dioses, que su maestra dijo, fue en realidad todo hecho usando solamente unas pocas agujas de plata. ¿Qué exactamente era él? Chuyueli tuvo una sonrisa muy agradable en su rostro. La manera en que miraba hacia Kinjue también había cambiado. La manera en que miraba a Kinjue era muchas veces más apasionada que antes. Solemnemente, Chuyueli dijo, cuando regresemos al palacio congelado de Asgard, definitivamente reportaré esto a Milady. Creo que Milady estará muy complacida e incluso te aceptará como su discípula personal. Tendrás acceso a todos los recursos dentro de todo Asgard, dado tu nivel actual de formación de lo profundo. Incluso si solo pones la mínima cantidad de esfuerzo aún te convertirás en una de los mayores genios dentro. Nube congelada, Asgard. En el siguiente torneo de clasificación en Viento Azul, inevitablemente te volverás famosa, y tu nombre será conocido por todo el imperio. Quizás, debido a ti, podemos finalmente romper con la supresión fatal que ha durado varios cientos de años bajo la villa de la espada celestial. Nuestro nombre entonces sería el número 1 por todo el imperio Viento Azul. Definitivamente trabajaré duro y no la decepcionaré, maestra. Xia Qingyue asintió ligeramente, a medida que emociones mezcladas corrían a través de su cabeza. Oh, cierto. Qingyue, ya que ese señor te dio un regalo tan grande, él debe favorecerte bastante. ¿Él te dejó alguna cosa o te dijo cómo puedes encontrarlo? Chuyueli preguntó con esperanza. Incluso si ella fuera 10.000 veces más inteligente, no sería capaz de adivinar que este señor era incluso asociado con la basura inútil en los ojos de todos. Yun-che, no. Qingyue negó con su cabeza. Suspiro, me puse un poco codiciosa. Chuyueli trató de no prestarle atención y sonrió, pero luego fue superada con una sensación de decepción. Sin embargo, ¿debe este individuo hábil visitar Nube Congelada a Asgard, incluso si es para concedernos un consejo o dos? Definitivamente sería inmensamente beneficioso para nuestro Asgard. Entonces, Xia Qingyue de repente recordó algo en su corazón. Después de alguna vacilación, Qingyue dijo, maestra, en aquel entonces él mencionó que estaba buscando 3 cosas. Séptimo, profunda gema Grass, un cristal púrpura veteado del cielo, y por último un corazón de una bestia del reino profundo tierra. Sí, si podemos encontrar esas 3 cosas para él, entonces quizás pueda visitar Nube Congelada a Asgard y expresar su gratitud hacia nosotras. Xia Qingyue no era muy buena mintiendo, y cuando ella dijo esas mentiras ni siquiera se atrevió a mirar a Chuyueli en los ojos. Cristal púrpura veteado del cielo, séptima gema Grass, y un corazón de una bestia del reino profundo tierra. Chuyueli murmuró los nombres de estos 3 elementos en voz baja, y memorizó los nombres en su corazón. Aunque estos artículos son extremadamente difíciles de obtener, dado el poder de nuestra nube congelada Asgard, ello no sería imposible. Voy a discutir este asunto con Milady y ella decidirá cómo manejarlo. Qingyue, vámonos ahora. Milady y los otros miembros de nuestra secta nunca esperarán la sorpresa que estoy trayéndoles. Chuyueli sujetó hacia Qingyue y la llevó en el cielo. En un instante alcanzaron cientos de metros, volviéndose en 2 corrientes de rastros fantasmales, y se dirigieron al noroeste. Esta fue la primera vez de Xia Qingyue volando a través del aire. Aunque debería haber sido una experiencia muy emocionante, su corazón turbulento estaba preocupado por otra cosa. Pronto pasaron los límites de Ciudad Nube Flotante. Xia Qingyue miró atrás, y lágrimas se formaron en sus ojos a medida que la ciudad se volvió distante. La inquietud en su corazón no pudo ser calmada. Al final, ¿qué clase de persona eres, en este mundo? ¿Quién puede realmente entenderte? Me has hecho un enorme favor, tanto que no seré capaz de olvidarte. Desde ahora cada vez que entrene en lo profundo, seguramente pensaré en ti. Fuiste desterrado de tu clan, pero ¿a dónde fuiste? ¿Dónde estás ahora? Qingyue, mi esposa, ¿estás dormida? Wow. Qingyue, mi esposa, ¿te volviste aún más hermosa hoy? Los hombres siempre dicen que sus esposas se vuelven más hermosas por el día, y era realmente cierto. *snef Qingyue, mi esposa, ¿sigilosamente fuiste a recoger flores de jazmín en la mañana? Si no, ¿cómo puede ser tan fragante? ¿Podría esto ser la legendaria fragancia del cuerpo femenino? Qingyue, mi esposa, después que el mes haya terminado y partas para Nube Congelada Asgard, probablemente no tendremos otra oportunidad para vernos el uno al otro. Cuando estés lejos, ¿ocasionalmente pensarás sobre mí? Qingyue, mi esposa, así era como él siempre la llamaba. Él se dirigía a ella así en cada oportunidad dada. Ella lentamente se acostumbró a ese título. A partir de ahora, ella sabía que nunca volvería a oír a alguien mencionar ese título cuando se refiera a ella. El pensamiento causó que su corazón se apretara. A medida que pensaba sobre ello, su corazón seguía doliendo. ¿Qingyue? ¿Qué pasa? ¿Por qué tus latidos se han vuelto irregulares? Chuyueli la miró desde un lado. Xia Qingyue sacudió suavemente su cabeza. Estoy bien, solo un poco de nostalgia. Chuyueli no comprendió el verdadero significado detrás de lo que Xia Qingyue quiso decir, cuando dijo, nostalgia. Chuyueli dijo con alivio, cuando una chica deja su hogar por primera vez, es normal ser sentimental.
pero el día que tu formación en lo profundo alcance el reino profundo cielo, viajar vastas distancias se volverá un asunto sencillo. Cuando ese momento llegue, será fácil para ti volver cuando extrañes tu hogar. Cuando Xia Qingyu mencionó hogar, Chuyueli naturalmente pensó en una persona. Ella casualmente dijo, tu hermano menor, recuerdo su nombre, Xia Yuanba. Ayer, tuve la oportunidad de comprobar sus venas profundas. Él naturalmente nació con 9 profundas entradas. Aunque su talento es mediocre, sus venas profundas son un conjunto 2 veces más gruesos que la de una persona normal. Era la primera vez que he visto algo como ello. Tal vez, eso es una de las razones de por qué tu hermano es tan corpulento. Intentaré encontrar más información respecto a su condición una vez que regresemos. Le agradezco, maestra, por la consideración. Dijo Xia Qingyu gentilmente. Sus ojos se desplazaron hacia la dirección de su hogar y ella gentilmente murmuró, después de que me haya ido, Yuanba también se dirigirá hacia la ciudad Luna Nueva por sí mismo y entre en el palacio profundo de Luna Nueva. Espero que no consiga ser intimidado y siempre viva en paz. Capítulo 39. Jazmín empapada de sangre. Primera parte. La ciudad Bosque Xian se encuentra localizada casi a 200 kilómetros al oeste de Ciudad Nube Flotante. Aunque estaba localizada en un remoto pedazo de tierra, había un número bastante de residentes, y ocasionalmente los viajeros pasarían por ahí. Este lugar podría ser considerado como una ruta necesaria cuando se viaja desde Ciudad Nube Flotante a Ciudad Luna Nueva. El sol abrasador y el suelo cubierto de grietas a causa de sus rayos, hizo a la gente sentirse más agitada de lo habitual. En este momento, un grupo de 6 personas apareció en las calles de la ciudad. El primero y liderando tenía una figura grande e intimidante, cargaba un machete de bronce de 1,5 metros de largo. Sus rasgos faciales eran demoníacos y sus ojos emitían maldad. Los dos detrás de él llevaban chaquetas hechas de piel de animal, empuñando espadas, cuchillos, mazas y varias armas. Su apariencia inmediatamente tensó la atmósfera en la calle. Todos los transeúntes rápidamente se movieron al lado de la calle. Sus pasos también se convirtieron muy cautelosos como sus rostros contorsionados con miedo. Solo hasta que estas 6 personas entraron en una pequeña taberna en la ciudad, ellos fueron finalmente capaces de sentirse aliviados y salieron apresuradamente. ¡Van! El hombre voluminoso llevando armadura de plata asentó el enorme machete que era casi tan alto como un hombre adulto en la mesa más grande en el centro de la posada, y rugió. Esta mesa le pertenece ahora a este abuelo, lárguense si no quieren morir. Las 4 personas que estaban disfrutando sus bebidas estaban a punto de expresar su ira, sin embargo, sus complexiones cambiaron rápidamente cuando vieron el rostro del hombre voluminoso. No se atrevieron incluso a murmurar una palabra a medida que dejaron la mesa obedientemente. El hombre entonces extendió su brazo grueso y barrió la mesa. Entonces lentamente rugió con un sonido ensordecedor, traigan todos los mejores platos que tengan en esta posada. El propietario de la posada ya estaba allí para darles la bienvenida. Conforme miraba a los restos de platos y vidrios rotos, sintió como si su corazón estaba sangrando. Sin embargo, él sonrió forzosamente en la superficie y dijo, jóvenes maestros dragones de plata, por favor, descansen un momento, las bebidas y alimentos vendrán pronto, muy pronto. Esas 6 personas pertenecían al infame grupo mercenario Dragón de Plata de Ciudad Bosque Xian, y el hombre voluminoso blandiendo el enorme machete era el líder, Inmon, quien se apodaba a sí mismo como el Dragón de Plata. A la edad de un poco pasado los 40, su fuerza profunda realmente alcanzó el segundo nivel del reino profundo verdadero, comparado a Ciudad Bosque Xian, donde incluso uno en el 4º nivel del reino profundo naciente sería considerado fuerte. Él era incuestionablemente una existencia insuperable aquí. Debido a esto, el grupo mercenario Dragón de Plata se convirtió en el grupo mercenario más fuerte en Ciudad Bosque Xian y actuaba como si no existieran las leyes, sin nadie que se atreviera a provocarlos. Después de que el grupo de 6 se sentó, los otros 5 miembros mercenarios entonces comenzaron a arrojar todo tipo de halagos. El sonido de los 6 hablando, riendo y maldiciendo llenó la posada entera. Ellos se habían acostumbrado a usar esta clase de conducta sin ley hace mucho tiempo. Los clientes alrededor se volvieron más temerosos debido a la tiranía del Dragón de Plata y nadie se atrevía a hablar más que lo necesario. En este tiempo, otro grupo de 5 apareció en la puerta de la posada. A primera vista, el líder del grupo era un hombre joven que parecía estar un poco sobre los 20, tenía una figura corporal mediocre y un rostro sencillo. Sin embargo, inconsistente con sus características, su atuendo no obstante era incomparablemente extravagante, y cualquiera en la ciudad miraría sus ropas por un buen rato con ojos envidiosos que eran incapaces de alejarse. Él se puso de pie enfrente de la posada por un tiempo, sus ojos barrieron sobre las personas en la posada con una mirada extraordinariamente arrogante, como si estuviera mirando animales que ni siquiera merecen prestarles atención. Justo después, sus cejas se inclinaron y fríamente resopló. Desde atrás de él, un joven apuesto que parecía de 17 o 18 apresuradamente se acercó, se inclinó ante él y sonrió con un apologético laudatorio. Joven maestro Xiao, todas las posadas están así en tierras remotas. Es probable que no sea posible encontrar alguna decente dentro de 50 kilómetros, por favor, sopórtelo un poco. Esas 5 personas, como se esperaba, eran Xiao Kuanyun, Xiao Mozan, Xiao Bea, Xiao Yu, y Xiao Chengxi quien fue traído del clan Xiao.
Ellos estaban en su camino de regreso a la secta Xiao desde Ciudad Nube Flotante. Xiao Chengxi estaba eufórico todo el viaje, y cuando pensaba de cómo casi había llegado a la secta Xiao, terminó riéndose incluso en sus sueños. Enfrente de Xiao Kuan-Yun, él se inclinó para adular y para ganarse el favor. No se atrevió a hacer el más ligero descuido contra él, si pudiera servir satisfactoriamente a este joven maestro Xiao, y conseguir una buena palabra de él en una fecha posterior, él debería ser capaz de vivir como quisiera incluso en la secta Xiao. Xiao Kuan-Yun resopló desde su nariz, tomó otra mirada desinteresada alrededor, y caminó dentro. Xiao Chengxi apresuradamente corrió adelante y ocupó la mesa en la mejor ubicación, se agachó y limpió la silla de madera con sus mangas. Luego miró a Xiao Kuan-Yun con adulación, y gritó: «Propietario, sirva inmediatamente los platos. Seleccione los mejores que tenga». El grupo de Xiao Kuan-Yun entró, y ya estaban en la mira de los 6 del grupo mercenario Dragón de Plata. Uno de ellos rió con desdén: «Ja, ese pequeño mocoso está actuando bastante salvaje». ¿Observaron esa expresión que tuvo cuando nos vio? Tisk tisk. Probablemente es un joven maestro de alguna familia rica que está haciendo turismo en vacaciones. Solo mira esa piel y carne suculenta. Se siente como que el agua podría derramarse si solo la aprietas un poco. Pero él en realidad se atreve a meterse en nuestro territorio, no sabe cómo se escribe la palabra muerte. Jefe, ¿quieres que vaya y les enseñe quién manda aquí? ¿A quién le importa de cuál familia sea ese joven maestro? Dentro del territorio del grupo mercenario Dragón de Plata, todos tendrán que ser obedientes a nosotros. ¡Pah! Inmon azotó la pierna de pollo que estaba comiendo con inmensa fuerza, y alzó el enorme machete cerca de sus pies de una sola vez. «Dejen que este padre aquí personalmente vaya a saludarlos. He tomado un gusto a las ropas que él está vistiendo, si se las llevo a mi hijo, él definitivamente estaría muy encantado, jajajaja». Después que dijo eso, él llevó su machete y flagrantemente caminó hacia la mesa de Xiao Kuan-Yun, rompió la mesa con su machete desde 3 pasos de distancia, y dijo con un tono mordaz: «Mocoso. ¿Parece que tus ropas están bien aseadas? Sin embargo, mirando a tu figura vergonzosa, es un desperdicio que estén siendo usadas por ti. Quítatelas inmediatamente, desvístete. Quítatelas ahora. ¿Me escuchas? Si no quieres desnudarte, te ayudaremos a quitártelas. Si nuestro jefe te desviste personalmente, entonces, no será tan suave, ajajajajaja». El grupo mercenario Dragón de Plata siguió burlándose. La gente de la posada se alejó de ellos, y miraron al grupo de Xiao Kuan-Yun con lástima. El propietario de la posada y el asistente se escondieron incluso más lejos y no se atrevieron a venir y disuadirlos. Pero contrario a las expectativas de todos allí, estando al frente del notorio grupo mercenario Dragón de Plata, las personas en la mesa de Xiao Kuan-Yun parecían extraordinariamente calmadas, hasta el punto de ser misterioso. Xiao Kuan-Yun extendió su mano, limpió su ropa que fue manchada con vino con disgusto, y fríamente habló: «Deshazte de todos ellos». ¿En? ¿Deshacer? ¿Qué acaba de decir? Él dijo deshacerse de todos nosotros. Ajajajaja. El sonido burlón del grupo mercenario Dragón de Plata inmediatamente se tornó en gritos de agonía que enloquecían a los oídos. La figura de Xiao Bea salió corriendo como un rayo y mandó a volar a 3 de los más ruidosos. Eso fue seguido por el sonido asterisco cacha cacha asterisco de huesos rompiéndose. La sonrisa barbárica de Inmon desapareció. Saltó un paso atrás y reveló una expresión terrorífica: «Espíritu, reino profundo espíritu». Cuando las palabras «reino profundo espíritu» salieron, fue como si una bomba estalló dentro de la posada. Todos estaban estremecidos y sin habla. Únicamente las sectas y las ciudades mayores tendrían este tipo de seres magníficamente poderosos. Y en esta pequeña ciudad Bosque Xian, era un nivel que nadie había siquiera visto en su vida entera. Eso solamente existía en sus sueños más salvajes. Así como Jin non terminó de hablar, los otros 2 seguidores mercenarios volaron más de 10 metros por el swing de una palma de Xiao Bea y cayeron, inconscientes en el suelo. El cuerpo entero de Inmon comenzó a temblar, entonces cayó al suelo sobre sus rodillas y se postró excesivamente. Perdón. Mis ojos han fallado en ver, fui incapaz de reconocer grandes seres como ustedes, merezco morir. Si él hubiera sabido que el oponente era en realidad un maestro que había alcanzado el reino profundo espíritu, no habría tratado provocarlos incluso si fuera a morir. Deshazte de él. Xiao Kuan-Yun pronunció fríamente. A medida que la voz se desvaneció, la mano de Xiao Bea también barrió hacia abajo y rompió ambos brazos de Jin Non en medio de sus gritos de agonía. En este momento, la silueta de un joven apareció en la puerta de la posada. Cuando Yunche dejó Ciudad Nube Flotante, él en realidad no tenía un destino en mente. Pensando acerca de la tableta de madera que recibió de Xiao Lie, él preguntó alrededor en el camino, e intencionalmente caminó hacia la dirección de Ciudad Luna Nueva. Él necesitaba llegar a un lugar grande y más poblado, de modo que allá habría una probabilidad mayor de encontrar los elementos necesarios para reparar sus venas profundas rotas. Su constitución era demasiado débil, y puesto que no pudo soportar gastar el poco dinero que tenía en un caballo, él solo podía viajar a pie con una velocidad realmente lenta. Cuando llegó a Ciudad Bosque Xian, él ya estaba extremadamente cansado y hambriento. A medida que vio la posada en el lado de la calle, hojeó la pequeña cantidad de monedas profundas que tenía, hizo una sonrisa de autodesprecio y se dirigió ahí.
Justo cuando llegó a la puerta, escuchó un grito similar al de matar un cerdo. Seguido por el sonido, él inmediatamente vio a Xiao Kuan-yun y Xiao Mo-san que estaban sentados juntos. Con Xiao Chengxi de pie al lado, él inmediatamente detuvo sus pasos. Se dio la vuelta y salió deprisa. Pero cuando se dio la vuelta, la complexión de Xiao Bea cambió inmediatamente cuando él, por casualidad, miró en dirección de la puerta después de haber destrozado los brazos de Jin Non, propietario de la posada. Tome estos adefesios y tírelos afuera. Xiao Kuan-yun gruñó fríamente. Un grupo de basura inferior que las hormigas se atrevió a arruinar realmente su interés en tener una comida. Ah, sí. El cuerpo del propietario de la posada se estremeció por su gruñido, continuamente asintió con pánico, y cautelosamente comenzó a llevar a los miembros del grupo mercenario Dragón de Plata afuera, junto con su ayudante, debido a que Inmon estaba en el segundo nivel del reino profundo verdadero. No había nadie que se atreviera a ofenderle en Ciudad Bosque Xian. Pero incluso un siervo aleatorio de este joven extremadamente arrogante y cruel estaba en el reino profundo espíritu. ¿Cómo podrían posiblemente atreverse a incluso desobedecerle ligeramente? Joven maestro. Xiao Bea caminó al lado de Xiao Kuan-yun y le susurró unas pocas frases en su oído. ¿Estás hablando sobre el bueno para nada que fue expulsado del clan Xiao? Después de escuchar el reporte de Xiao Bea, los ojos de Xiao Kuan-yun se estrecharon conforme se burlaba. Muy bien, casi olvido la existencia de este personaje, e incluso los cielos ahora me lo han presentado. Xiao Bea, ve y desfigura su rostro por mí. El maestro de la secta ha dicho que usted no debe usar la autoridad de la secta para oprimir a otros de fuera. Xiao Mo-san dijo blandamente. Ese bueno para nada del clan Xiao en realidad me avergonzó en público el otro día. No hacer desfilar su cadáver por Ciudad Nube Flotante es ya suficientemente misericordioso. Xiao Bea, después que desfigure su rostro, corta su lengua también. ¿Él no era tan buen orador? Veré cuán elocuente puede hablar después de eso, dijo Xiao Kuan-yun en voz baja. Ese día en el clan Xiao, Yun-che desgarró su complot en público, y golpeó cada línea sencilla que él pronunció en su rostro. ¿Cómo podría él no llevar un rencor en su corazón? Sobre él queriendo desfigurar el rostro de Yun-che, era por supuesto por celos. Él estaba incluso más celoso que este bueno para nada en realidad se casó con la Xia Qingyue que él ni siquiera podía obtener. Xiao Mo-san no habló más. Xiao Bea asintió silenciosamente, caminó constantemente fuera de la posada, y salió presuroso en la dirección general de Yun-che. Capítulo 40. Jazmín empapada de sangre segunda parte. A pesar que las tiendas de Ciudad Bosque Xian eran pocas en número, aún tenían todo lo necesario. Frunciendo sus cejas con fuerza, Yun-che apuró sus pasos, y pronto entró en una farmacia a la derecha. Encargado, ¿hay algunas flores linterna púrpura y parras arena de hierro? Yun-che dijo de inmediato después de entrar en la farmacia, y al mismo tiempo rápidamente la escaneó con sus ojos. En una mirada, el propietario de la tienda parecía como un hombre de mediana edad aburrido. Las hierbas medicinales que Yun-che pidió eran las más comunes de todas. La primera podría disipar gripes y la segunda podría ser refinada en una píldora de recuperación de lo profundo del más bajo grado. Ambas podrían ser encontradas en cualquier lado y eran muy baratas. El propietario de la tienda débilmente respondió, ahí están, ¿cuánto quieres? 1/4 kilo cada una. Yun-che dijo con rapidez. El propietario de la tienda rápidamente envolvió la medicina y se la lanzó. 20 profundas monedas amarillas. Nota del autor, la moneda del continente cielo profundo están divididas en 3 diferentes tipos. Profunda moneda amarilla, profunda moneda cian y profunda moneda púrpura. 1 profunda moneda púrpura. 100 profundas monedas cian. 10.000 profundas monedas amarillas. Referencia del valor de la profunda moneda. El ingreso anual de una casa promedio en el continente cielo profundo es 30.000 profundas monedas amarillas, o 3 profundas monedas púrpuras. Poniendo las profundas monedas en el mostrador, Yun-che se fue apurado, sin detenerse. Se dirigió hacia la salida sur de la ciudad. Xiao Bea, quien ahora había descubierto su silueta, no se apuró en atacar sino en lugar de eso lo siguió detrás sin alguna expresión sobre su rostro. La salida de la ciudad Bosque Xian rápidamente apareció ante ellos. Al sur de la ciudad Bosque Xian estaba una vasta vena de montañas, nombradas la Cordillera del Dragón Escarlata. Esas montañas eran habitadas por una variedad de bestias profundas, haciéndola muy peligrosa. Incluso la unidad militar de la ciudad Bosque Xian y practicantes de lo profundo, que eran conocidos por su fuerza, solo se atrevían a moverse alrededor en las partes externas de las montañas. Cuando uno iba más profundo en las montañas, las bestias profundas de nivel más alto serían encontradas y esto a menudo terminaba con escapes llenos de terror, o muertes. La razón de por qué la montaña era nombrada Cordillera del Dragón Escarlata, era debido a que en el centro de la vena de montaña vivía un enorme gran dragón de llamas, así obteniendo ese nombre. Sin embargo, eso solo fue en leyendas y nadie en realidad lo había visto antes. Dragones eran la cúspide de las bestias profundas, así que incluso los dragones de más bajo nivel son terroríficamente poderosos. Y si ellos realmente existieran, no había posibilidad de sobrevivir después de ver uno. Entrando en la Cordillera del Dragón Escarlata, Yun-che lentamente inhaló, luego abrazó las 2 bolas de medicina que compró de la farmacia sobre su pecho con su mano derecha, y cubrió la medicina con su mano izquierda a medida que el brillo de la perla de veneno del cielo centelló.
De repente, una gran cantidad de hojuelas cayeron a través de sus manos. A medida que Yunche removió su mano izquierda, lo que quedó en su palma fue solo una pequeña pila de polvo púrpura oscuro. La flor linterna púrpura no tenía alguna propiedad venenosa, y tampoco la parra arena de hierro, así que no habría alguna respuesta venenosa incluso si ambas eran consumidas juntas. Incluso si fueran venenosas, el efecto de un veneno normal sería solo minúsculo contra poderosos individuos que han logrado llegar al reino profundo espíritu, o ni siquiera podrían tener efecto. Sin embargo, un polvo creado por combinar ciertos componentes de la flor linterna púrpura y la parra arena de hierro juntos, tenía la propiedad para tremendamente irritar los ojos. Si es tocado por los ojos, no importa cuán poderosa puede ser la fuerza profunda de uno, ellos aún perderían su vista temporalmente. Tomando este manojo de polvo, Yunche lentamente giró y observó a Xiao Bea, quien ni siquiera estaba a 10 pasos de distancia de él, que apareció como un fantasma sin presencia. Xiao Bea se tornó ligeramente sorprendido cuando Yunche fue capaz de notarlo. Él observó a Yunche con desdén, y fríamente dijo, «Te llamas Xiao Che, ¿cierto? El bueno para nada que fue expulsado del clan Xiao». «No, me llamo Yunche». Yunche tranquilamente lo miró. No había un solo rastro de miedo sobre su rostro. Xiao Bea en realidad no estaba interesado en cuál era su nombre, ni reaccionó al tranquilo gesto de Yunche, ya que tratar con una super basura con venas profundas dañadas no era algo que él incluso necesitaría pensar. «Tengo órdenes de mi joven maestro para hacer que encuentres a tu creador. En la siguiente vida, recuerda no provocar a aquellos que no se te permite ofender». A medida que su voz desapareció, una pequeña hoja apareció en la mano de Xiao Bea. Él luego la balanceó con su mano derecha, y la hoja voló hacia Yunche con un sonido que perforaba los oídos. Xiao Kuan-Yun quería que él desfigurara el rostro de Yunche y cortara su lengua, pero él evidentemente no tenía la paciencia para malgastar tanto tiempo y energía en una completa basura, como él. Él fue muy perezoso para incluso tocar a Yunche, así que solo lanzó una hoja y la dirigió directamente a su garganta. Cuando Xiao Bea de repente sacó la pequeña hoja, la ceja de Yunche se agitó violentamente, y cuando Xiao Bea balanceó su brazo derecho, su corazón finalmente cayó. Él se había preparado para que Xiao Bea fuera a apresarse hacia él y cargar, pero no esperó que una persona que había logrado el reino profundo espíritu de la secta Xiao en realidad use armas contra una persona sin valor como él, e incluso lo asesinara usando cuchillas. Con el penosamente insignificante poder profundo en su cuerpo, ¿cómo podría él esquivar un cuchillo lanzado por un poderoso ser que había alcanzado el reino profundo espíritu? ¿La personalidad de este Xiao Bea era retorcida? Él en realidad actuó fuera de la lógica de una persona normal. Para incluso usar armas a fin de matar a alguien que no poseía poder profundo como yo. No se sentiría avergonzado sobre esto, el Yunche sin poder maldijo en su corazón. A medida que la hoja reflejada en sus pupilas se acercó, su conciencia prontamente intentó esquivar el cuchillo por reflejo, pero este cuerpo lento no tuvo oportunidad de esquivar en lo absoluto. Justo cuando el cuchillo estaba a punto de perforar la garganta de Yunche, una sombra roja se disparó del cuerpo de Yunche como un rayo, y se apresuró hacia Xiao Bea. La hoja pequeña no perforó la garganta de Yunche y simplemente desapareció de su visión. Pero ahora detrás del cuerpo de Xiao Bea, estaba la adición de una pequeña silueta. Ella tenía su espalda hacia Yunche, vestida en un vestido blanco de una pieza. Ella exhibía las espinillas desnudas y sus pies eran tan hermosos como el jade. A medida que su cabello rojo se esparció todo el camino hacia su cintura, este encantador atractivo no tenía igual. Y en su mano derecha, estaba claramente la pequeña hoja que Xiao Bea le había disparado. Esta chica, sus ropas, y cabello rojo, no me digas. Xiao Bea aún mantuvo la misma postura como cuando lanzó la pequeña hoja, todo su cuerpo se congeló como antes. En un silencio fantasmal, él no giró, ni su expresión y movimientos cambiaron, como si estuviera suspendido en el tiempo. El único cambio sería que sus pupilas se contrajeron al tamaño del ojo de una aguja, como si en ese momento, vio la escena más horrorosa de todo el mundo. Como una ráfaga de refrescante brisa pasó por él, el cuerpo erecto de Xiao Bea de repente cayó por el ligero viento, es cierto. Cayó, como el colapso de una pila de bloques de juguetes que cayeron un bloque a la vez, para convertirse en un charco de sangre e incontables número diminutas piezas desmembradas. A medida que el viento sopló en el rostro de Yunche, ello trajo la punzante esencia de sangre. Todo el cuerpo de Yunche estaba petrificado en el lugar. A medida que observó la espalda de la chica, sus pupilas se contrajeron violentamente, y no podía respirar. Incluso sus latidos casi se habían completamente detenido. Su vestido y cabello rojo le revelaron que esta era claramente la chica que encontró durante esa noche en las montañas traseras, quien también entró en la perla de veneno del cielo. Sin embargo, después de entrar en la perla de veneno del cielo, ella siempre había estado inconscientemente durmiendo, pero ahora, ella había despertado y dejado la perla de veneno del cielo por sí misma, y le mostró la escena más terrorífica que alguna vez había visto en el continente cielo profundo. En solo ese instante, era indudable que esta chica fue capaz de tomar el cuchillo que casi perforó su garganta, se apresuró hacia Xiao Bea, y lo mató. Todo el proceso podría solo ser visto como un destello de luz roja que duró una inconsiderablemente pequeña cantidad de tiempo. El cuerpo de Xiao Bea fue enteramente picado, y para ser desmantelado en tal estado, al menos tomaría cientos de cortes.
En otras palabras, esta chica no solo interceptó el cuchillo que casi tomó su vida hace solo un momento, sino también usó el mismo cuchillo y cortó a Xiao Bea al menos muchos cientos de veces. Era esta incluso la habilidad que una pequeña niña podría tener. No. Era este incluso un reino que los humanos podrían alcanzar. Durante el extremo estado de shock de Yun-che, la pequeña hoja de la chica de repente cayó al suelo, y ella emitió un doloroso gemido que usualmente podría ser escuchado desde un pequeño animal. Justo después de eso, todo su cuerpo lentamente asumió una posición de cuclillas sobre el suelo, y su pequeño cuerpo se estremeció ligeramente, como si se estuviera bañando en una ráfaga gélida. Este detestable absoluto veneno asesina dioses. ¿Cómo podría yo, la princesa, experimentar tal rebote, cuando solo usé este rastro de poder? Yun-che cuidadosamente caminó 2 pasos más cerca, y cada vez que su mirada cayó sobre el charco de sangre, su corazón sentiría un escalofrío. ¿Quién era esa chica de cabello rojo? Xiao Bea era de la secta Xiao, así que su verdadera fuerza estaba al menos en los niveles bajos del reino profundo espíritu. Era probable que casi nadie en Ciudad Nube Flotante podría incluso igualarlo. Sin embargo, esta chica lo había instantáneamente asesinado en un destello. Esta chica indudablemente pareció ser de solo 12 o 13 años. A esta edad, incluso llegar al reino profundo elemental sería raro. Que Xia Qingyue llegara al 10º nivel del reino elemental profundo a la edad de 16 ya era considerado ser la genio número 1 en toda la ciudad. Pero esta chica. Esta era la primera vez, desde que llegó a este continente cielo profundo, que Yun-che estaba genuinamente sorprendido. Para cuando él observó la escena ante sus ojos, ello completamente excedió su aprensión ganada de 2 vidas. Yun-che tomó un profundo respiro para calmarse con gran esfuerzo, apretó sus dientes, y finalmente habló. Pequeña niña, despertaste. Al escuchar la voz de Yun-che, el cuerpo de la chica dejó de temblar. Ella lentamente se puso de pie y giró y mostró su rostro que era tan delicado como una muñeca. A pesar que este rostro tierno e inmaduro era increíblemente hermoso, ahora tenía una aparente expresión de dolor. Ella observó a Yun-che y habló con un tierno pero gélido tono. Qué increíble que la perla de veneno del cielo escogería a una persona común e inútil como tú como su maestro. No me digas que la espiritualidad de este tesoro profundo celestial ya se ha vuelto distorsionado. Estrictamente hablando, esta era la primera vez que Yun-che vio su rostro. A pesar que la había visitado muchas veces cada día en la perla de veneno del cielo, a medida que la observaba otra vez, Yun-che aún era incapaz de alejar su mirada. Esto era debido a la extrema belleza de la chica. Ella era lo suficientemente hermosa al punto de ser capaz de robar almas. Cada rasgo sobre su rostro parecido a la nieve era exquisitamente delicado y perfecto más allá de comparación. Por otra parte, ello alcanzó el pináculo de la perfección indescriptible. Sus ojos eran brillantes y translúcidos como preciosas gemas negras, pero también eran tan profundos como el cielo nocturno. Desde sus ojos, Yun-che vio un tipo de altanería, y aún esta altanería no era absolutamente como el tipo arrogancia altiva y sin sentido de Xiao Kuan-yun que abusaba de su autoridad, sino una altanería noble que venía desde el alma, como si ante sus ojos cada espíritu en este mundo eran, sin excepción, simplemente solo grandes hormigas, mientras que cada cosa viviente en este mundo era comparable a ser tan insignificante como el polvo. Ciudad Bosque Xian, dentro de la posada. Todas las entradas y delicias ya habían sido servidas y aún Xiao Bea no regresaba. Xiao Kuan-yun comenzó a sentirse agitado, e hizo un bufido fríamente, contra una pieza de basura. Malgastó tanto tiempo. Tal vez se perdió en este lugar. Xiao Yu, ve a ver qué pasa. Sí, joven maestro. Xiao Yu aceptó la orden y de inmediato se puso de pie para salir de la posada, para luego seguir la dirección en la que previamente Xiao Bea había ido.